De nuevo, de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Me presento, yo soy Josy Calvo, soy biólogo consultor del proyecto Paisajes Productivos del PNUD y estoy colaborando en este proyecto de formación de brigadas con paisajes productivos y también con el comité local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, el CBIMA. Entonces me permiten para compartir pantalla. Listo. Bueno, como les comentaba, este proyecto es de paisajes productivos en colaboración con el comité local del CBIMA y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El objetivo del proyecto es promover la conformación de brigadas de monitoreo biológico ciudadano en el corredor biológico. Esto, para los que se preguntan más o menos por dónde anda, los que son nuevos, muchos nos han acompañado en otros talleres que hemos dado y muchos nos acompañan hasta ahorita. Es similar, por ejemplo, a la actividad que se hace, que ya el comité local ha hecho 2 años anteriores, que es el conteo de aves. Se hizo un conteo de aves en febrero del año pasado y otro conteo de aves más reciente que fue en diciembre del año pasado. Este conteo de aves es en realidad un proceso de ciencia ciudadana, es decir, tenemos un corredor biológico, queremos saber cómo está la biodiversidad en este corredor biológico, específicamente en este caso las aves, ¿verdad? ¿Qué especies de aves, cuántas aves hay? Y una manera de hacerlo es haciendo el conteo de aves, que queremos hacerlo todos los años para poder monitorearlo, y haciendo un enlace con las comunidades, es decir, que las personas voluntarias puedan participar, ¿verdad? Esto es algo que es muy importante, tanto para las comunidades, ¿verdad? Por el tema de sensibilización, de educación ambiental, de que es importante para las comunidades saber qué hay en su territorio, ¿verdad? En términos de biodiversidad, en términos de paisaje y por supuesto de beneficios, servicios ecosistémicos. Y por supuesto también es muy importante este tipo de colaboración para el comité local que tiene el fin objetivo de crear mejores condiciones de conservación en el mismo corredor. Entonces queremos hacer esta actividad similar con el conteo de aves, queremos ampliarla, hacer más conteos, monitorear otro tipo de fauna. Y entonces lo que estamos acá es una presentación de comentarles algunas de estas aves que son indicadoras biológicas y comentarles de este proceso que queremos que se vaya ampliando a través de otras actividades. Permiso. Listo, gracias. Bueno, como les comentaba, la charla de hoy es de aves indicadoras biológicas del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Queremos comentarle algunas especies que son de importancia, cómo es este monitoreo, cuando hablamos de monitoreo, y también sobre el uso de aplicaciones. Esta es la agenda. Primero comentarles un poco en contexto, ¿verdad? Porque muchos tal vez es primera vez que nos acompañan. Entonces, primero contarles un poco cómo es el contexto de las aves, tanto en Costa Rica como el corredor biológico, y también para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de corredor biológico interurbano María Aguilar. Y luego pasamos a la otra parte de comentarles cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen las aves como bioindicadoras, ¿verdad? O también resumiendo un poco a qué nos referimos con indicadores biológicos. Después, ya comentarles un poco cuáles aves son indicadoras del CBIMA, algunas de las especies que hemos priorizado para monitoreo. Y finalmente cerrar con las recomendaciones de monitoreo de aves o cómo es que se piensa realizar ese tipo de monitoreo. Ustedes pueden ver una sección, ya sea en el chat o preferiblemente hay una sección que se llama preguntas y respuestas. Entonces, al final de la sesión habilitamos un espacio para atender consultas. Entonces, es mejor que si tienen alguna duda, simplemente la escriban ahí. En el momento que tengan la duda, la escriben en la parte de preguntas y respuestas. Y al final de la charla, les vamos respondiendo unas por una. Es mejor que la hagan aquí porque en el chat a veces se pierden. Es más difícil encontrarlas. Entonces, mejor si pueden escribirlas en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, iniciando, comentarles cuál es la situación entonces de las aves en Costa Rica. Bueno, en resumen, para contarles, realmente Costa Rica es un país sumamente privilegiado en términos de riqueza de aves y la cantidad de especies que tenemos y la cantidad también de aves que podemos ver en casi todo el territorio nacional, ¿verdad? Y esto excluyendo, por supuesto, las partes urbanas. Y esto es en resumen, ¿verdad? Entre muchas otras razones, porque Costa Rica literalmente es un puente que une dos masas continentales enormes y también muy diversas y muy distintas, como es la parte de Norteamérica como Sudamérica, ¿verdad? Ustedes ven el mapa y prácticamente somos un puente y todas las aves
que hacen migraciones, ¿verdad? Anuales, pues al final convergen en este punto pequeñito, ¿verdad? Casi que están obligadas a pasar por aquí para poder hacer sus migraciones y eso aumenta muchísimo la cantidad de especies que tenemos. De hecho, casi que un 30% son especies migratorias en el país, tanto de la zona norte como de la zona sur. A esto le sumamos el clima, ¿verdad? Y también la misma ubicación geográfica de Costa Rica que permite que tenga climas muy distintos, ¿verdad? Los que hemos ido a Limón o hemos ido a Guanacaste o a la zona sur o al Valle Central, ¿verdad? Sabemos que por la misma, el relieve, las condiciones geográficas del país, tenemos muchos climas y eso también favorece que haya muchas especies distintas de aves adaptadas a diferentes condiciones, ¿verdad? La misma altitud también, ¿verdad? Podemos estar en cuestión de minutos, a pesar de ser un país sumamente pequeño, nosotros en cuestión de un par de horas podemos estar a 2000 o más metros sobre nivel de mar, a estar a los 0 metros, ¿verdad? Ya en la playa, ¿verdad? Entonces eso también, ¿verdad? A diferentes altitudes, diferentes tipos de clima y podemos encontrar diferentes especies adaptadas. Entonces, ¿cuál es la situación en el corredor biológico? Bueno, cuando nos referimos a un corredor biológico interurbano, María Aguilar, estamos hablando de este territorio de acá. Básicamente se extiende bueno, va en dirección este a oeste, oeste a este, perdón, siguiendo el río principal, el cauce principal del río María Aguilar, desde el cantón de Alajuelita hasta La Unión. También incluye otros cauces o otros afluentes también importantes del María Aguilar, como es el caso del río Cloro. Es un territorio relativamente pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de 21 kilómetros aproximadamente, pero tiene un rango altitudinal importante, que va desde los 1050 hasta los aproximadamente 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de nuevo, este gradiente altitudinal favorece que haya también más diversidad. Los que somos vecinos de acá, o los que hemos visitado, casi todos hemos visitado alguna vez estas zonas cercanas a San José o el gran área metropolitana, pues conocemos cómo es el territorio, hablamos de corredor biológico, pero la realidad es que ahorita es principalmente urbano. De hecho, un 71% del territorio es urbano y si acaso un 3% se ha estimado que son áreas verdes y recreativas y principalmente como parques urbanos, por ejemplo, y menos del 12% son áreas naturales, que principalmente se limitan a lo que son los ríos, ¿verdad? El bosque ribereño, lo poco que queda, ¿verdad? O los lugares donde se ha conservado bien. También hay muchos parches boscosos importantes, por ejemplo, en la zona alta. Entonces, realmente es un porcentaje bajito. Entonces, cuando hablamos de corredor biológico, lo que queremos en este territorio es generar conectividad biológica. Ese es el principal objetivo del corredor. ¿Y a qué nos referimos con conectividad? Bueno, es simplemente que todas las especies que hay acá de flora y fauna puedan moverse libremente a través del territorio. ¿Y a qué nos referimos con libremente? Bueno, que pueden haber especies que si bien podemos tener un parque muy bonito y muy arbolado como la sabana, y las especies que viven ahí no pueden salir, eh, esto va a poner en riesgo a las poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ocupamos que estas áreas verdes estén conectadas, por ejemplo, con los ríos, que estén conectadas con jardines, que estén conectadas con calles. ¿Por qué? Porque los animales ocupan moverse. Ellos siempre van a estar ocupando desplazarse, ya sea para buscar alimento, para encontrar pareja, porque el territorio donde estaban ya fue captado por otro animal, por otra especie o de su misma especie. Entonces siempre ocupan moverse. Y si ellos no tienen la libertad de hacerlo, porque nosotros tenemos una ciudad que es muy gris y que no hay árboles, que no hay naturaleza para que ellas puedan moverse con facilidad, pues no hay conectividad. Y cuando se pierde la conectividad es cuando empiezan a desaparecer las poblaciones de esta región y también muchas especies. Entonces ese es el objetivo principal del corredor. Y como les digo, a pesar de que actualmente es muy urbano el uso, eh, sigue siendo un territorio muy privilegiado en términos de conservación. De hecho, bueno, si recuerdan el número, si en Costa Rica estamos hablando que hay aproximadamente 920 especies, se espera o se ha calculado que en este territorio tan pequeñito, de 21 kilómetros, que si acaso es como un 0.05 de todo el territorio nacional, se ha estimado que hay más de 300 especies de aves y pueden haber incluso todavía más, es decir, casi que un 30% de todas las aves del país están concentradas acá, en este territorio súper chiquitico. Entonces, por eso es tan importante el corredor biológico a pesar de ser tan urbano. Y esto es favorecido, ¿verdad? Entre muchas razones, como la altitud, es por la influencia que tiene el mismo corredor, por ejemplo, la influencia climática, ¿verdad? Por ejemplo, que hacia la zona norte o noroeste tenemos influencia de la cordillera volcánica central, de lo que es la zona protectora Tiribí, de la Carpintera, que son bosques también muy montañosos, muy húmedos, mientras que hacia la parte más baja, al sector
oeste por la Alajuelita, ya tenemos una influencia más como de bosque seco, ¿verdad? Por ejemplo, zonas como el Rodeo o zonas como Cerros de Escazú. Entonces tenemos muchas condiciones diferentes que, como les comentaba al principio, favorece que haya muchas o muchos tipos de aves diferentes. Eso es como para resaltar un poco las familias de aves que son como más diversas dentro del corredor, según los inventarios que se han hecho, también los conteos que ya hemos hecho, los dos conteos que hemos hecho. En general, las familias más diversas podemos encontrar a la familia de los mosqueros, ¿verdad? El típico pecho amarillo. Realmente hay un montón hay muchos pecho amarillos y hay otro montón de aves que también pertenecen a esta familia que se nos conoce como mosqueros por su hábito de comer moscas o también principalmente insectos en vuelo. Otra de las familias más diversas también es la familia Parúlide, que es la familia de las reinitas. Muchas de estas son migratorias, de hecho la mayoría, la gran mayoría son migratorias. Entonces, de nuevo, no solo hay muchas especies migratorias, sino que también dentro de las más diversas también se encuentra este grupo. Los colibríes, que también es de los grupos más diversos en todo el país, y el caso del corredor biológico no es la excepción, también sigue siendo uno de los más diversos. La familia de las tangaras, los gavilanes o rapaces, las palomas, ¿verdad? No solamente tenemos la paloma de Castilla, sino que hay otro montón de especies también de palomas que son muy comunes en el corredor. Los cardenales, que también antes muchos se les consideraba como tangaras, pero ahora están como en una familia propia. Tenemos, por ejemplo, el caso de algunos picorruesos, o por ejemplo el caso de la tángara veranera, y también los icterios, que son estos aves. Por ejemplo, tenemos los caciques, tenemos el caso de los anates, y otros volteros también. Y también estamos las familias más abundantes, ¿verdad? Cuando hablamos de las en riqueza, ¿verdad? Las más diversas, es la familia que tiene más cantidad de especies, pero también tenemos otras que son las más abundantes, que son muchas de las más comunes que nosotros podemos ver. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los pericos, ¿verdad? Que no necesariamente es que hay más pericos que otro montón de aves, sino que, por ejemplo, en los conteos, siempre son como los que se mantienen en más abundancia, pero es por el comportamiento también que tienen estas aves, ¿verdad? Que son mucho de formar grandes grupos, ¿verdad? De hasta 90, 100 individuos y se mueven muchísimo, muchísimo por todo el territorio. Entonces es muy probable que en un punto de conteo, de repente va contando, no ha visto ningún perico, pero de un momento a otro salen 100. Entonces ya uno inmediatamente cuenta 100 pericos, ¿verdad? Y estos pues, perfectamente llegan a otro punto y la otra persona cuenta 100. Entonces, por eso ha sido como de los más abundantes, aparte que sí, también hay muchos, por dicha, dentro de la familia, ¿verdad? Del corredor. Por supuesto, las palomas, ¿verdad? Aquí también la paloma, la típica de ciudad, la paloma castilla, esta paloma morada también es muy común. Otra vez, de nuevo, los mosqueros también, no solo hay muchas especies, sino que también son muy comunes, ¿verdad? Como el caso del pecho amarillo, que yo creo que la mayoría acá hemos visto pecho amarillo en nuestra comunidad. Zanates, la familia de los icterios, de nuevo la familia de las reinitas, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando de especies migratorias, que son muchas especies, sino que hay muchos individuos también que nos visitan, por eso es también tan importante el corredor. El caso de las golondrinas, los embericios, por ejemplo, acá el caso del come maíz, que también es de los más abundantes, y otros como la viudita, ¿verdad? Como representante dentro de las tangaras. Otra característica importante de las aves es que 11% de las aves, de las 300 y pico que tenemos en el corredor, un 11% son aves acuáticas, es decir, que ocupan humedales para vivir. Entonces encontramos, por ejemplo, martines pescadores, ¿verdad? A pesar de que el río, la gran parte del río, la gran mayoría está muy contaminado, está muy degradado, es importante, impresionante que hayan tantas especies acuáticas, ¿verdad? Y que muchas conviven con el río, pero también con otros humedales como las lagunas, como el parque, el lago del Parque La Sabana o por ejemplo el Parque de la Paz. Entonces, bueno, tenemos casos como el martín pescador, la garza azul, hay muchas otras garzas como la garcilla verde, garzas blancas, la garceta nubosa, patos, hay muchas especies de patos también, entre estos el más común es el piche común. Algunas rapaces, por ejemplo el caso del águila pescadora, que es otra ave migratoria que nos visita, y también otros como escorpácidos, ¿verdad? Que son estas aves que se les conoce como correlimos o como aves playeras, ¿verdad? Porque muchas veces tienden como a estar más en playas, pero también visitan muchos ríos y otros humedales. Y acá también tenemos algunos representantes de este grupo en el corredor. Entonces, vea que ustedes, a pesar de que a veces vemos el río como un lugar que no está tan limpio o que no hay vida, tenemos no solo aves, sino aves que viven casi que directamente, muchas veces directamente en el mismo río, ¿verdad? Entonces también es súper, súper importante tener esto en consideración. Como les comentaba, un 30% de las aves son migratorias. Esto pasa a nivel país, casi que un 30%. Todas las aves del país son migratorias y casi que lo mismo se repite
en el corredor biológico que casi un 30% de todas las aves del corredor son migratorias, y entre esto tenemos también tangaras, tenemos rapaces, que también es de los más comunes que nos visitan, por ejemplo, entre el periodo, por ejemplo, de marzo, de marzo a mayo, también de agosto a octubre. El caso de las reinitas, el caso del cacique, algunos que son, por ejemplo, la familia del yigüirro, por ejemplo, estos zorzales, que también tenemos algunos migratorios, e incluso tenemos un colibrí, que es el único colibrí migratorio, que es el garganta de rubí, ¿verdad? Que es también impresionante para una ave tan pequeñita, que sea migratoria, y de hecho nos visita desde, por ejemplo, desde México. Entonces, es una ave minúscula que realiza recorridos impresionantes, ¿verdad? Y hasta venir acá a dar a Costa Rica, y entre Costa Rica los ecosistemas urbanos. Y también, dentro de ese montón de especies, por supuesto, también teníamos que tener especies que están amenazadas o que tienen algún peligro de conservación, ¿verdad? Entonces, incluso tenemos quetzales en la parte alta, más que todo en la parte de la Unión, que es una especie que es vulnerable dentro del país, que está amenazada. Uno de los casos más famosos, ¿verdad?, que tenemos es el caso del pinzón cafetalero o red de come maíz, que es una especie que es endémica del país, es decir, que en todo el mundo solo se encuentra en Costa Rica, y en Costa Rica, uno de sus principales lugares para vivir es justamente el Valle Central, y por eso es que está tan amenazada, ¿verdad? Porque están en unos lugares donde lamentablemente fue donde se dio todo el pico urbano del país. Entonces su distribución se vio muy amenazada. El pájaro campana, que también son especies vulnerables, y muchas renitas, por ejemplo, también, por ejemplo, la renita librada o la renita cerulia también, que como son especies migratorias, que para vivir siempre se están desplazando de Norteamérica hasta Centroamérica, incluso Suramérica. Se ha visto que en los últimos años muchas de las poblaciones de estas renitas han declinado, pero increíblemente, en el número de individuos que llegaban, ¿verdad? Que se reportaban hace unos años conforme ahorita. Entonces aquí tenemos también muchas renitas que actualmente ya se consideran vulnerables o amenazadas, porque se ha hecho estudios de sus poblaciones y han disminuido muchísimo. Entonces, bueno, para comentarles, ya conociendo un poco el contexto de las aves, como tanto a nivel de país como lo que hay en el corredor, quiero contarles un poco entonces de a qué nos referimos con aves indicadoras, ¿verdad? Y cuáles son, o la funcionalidad que tienen las aves como especies indicadoras, en este caso pensando en el corredor. Entonces, bueno, primero, ¿a qué nos referimos con aves indicadoras? Para tener una mejor idea, cuando hablamos de indicadoras, como dice la palabra, es una especie que me dice algo, que me indica algo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en San José y veo un pato volando, ¿verdad? Que pasa por mi cabeza y pasa volando, pues eso es un indicador de que ahí cerca tiene que haber un humedal. O hay una laguna, o hay algún río con un cauce lento, o hay un lago, pero tiene que haber un humedal. ¿Por qué? Porque los patos están casi que 100% relacionados con humedales. Entonces puede que venga desde muy largo, pero en algún punto cerca tiene que haber un lago o un humedal cerca. Entonces ya ese pato me está indicando que ahí cerca hay humedales. Si veo un colibrí, si yo salgo y veo colibríes, es un indicador de que ahí cerca tiene que haber flores, ¿verdad? También, o que está buscando flores. O por ejemplo, que si yo estamos en octubre y veo una tángara venenera, pues esta tángara es un indicador de que ya empezó, o que ya estamos muy probablemente en época de migración, ¿verdad? Que ya estamos empezando a recibir todas las aves que nos visitan desde el norte de Norteamérica, o que nos visitan desde el sur, ¿verdad? Entonces, es esto, es una especie que con solo que yo la vea en un lugar, ya me está dando información. Entonces, ¿qué es lo que buscamos específicamente ahorita con especies indicadoras? Bueno, que me den información que sea valiosa para el corredor biológico. Entonces, ¿qué tipo de información? Si recordamos, el objetivo principal del corredor biológico es generar conectividad entre zonas verdes, entre hábitats. Entonces, buscamos especies que sean indicadoras de conectividad, que sean indicadoras de bosques de buena calidad, que sean indicadoras, por ejemplo, de ríos limpios, o indicadoras de que tenemos parques que son muy diversos, ¿verdad? O áreas urbanas que ofrecen realmente refugio y hábitat o alimento para las aves. Entonces, esto es lo que buscamos, ¿verdad? Como al final todas las aves nos indican algo, pero buscamos estas que son las que nos dan más información, con el simple hecho de poder detectarlas, ¿verdad? En un periodo determinado, en un sitio, ¿verdad? Durante un programa de monitoreo. Entonces, esto es los que nos referimos con especies indicadoras. Obviamente, casi que cualquier especie, si yo conozco su biología, su naturaleza, ¿verdad? Su comportamiento, etcétera, cualquier especie me puede dar a mí información de algún tipo. Y eso pasa casi que con cualquier organismo. Sin embargo,
estamos hablando que lo que queremos priorizar acá son especies que sean buenas indicadoras. Entonces, ¿qué hace una especie que sea buena indicadora? Bueno, usualmente son especies que son fáciles de identificar, que son fáciles de observar, que me dan información valiosa y muy confiable, muy específica en relación con mi objetivo, o lo que yo quiero medir. Y dentro de estas características, las aves pues tienen muchas ventajas como indicadoras, ¿verdad? Aparte de reunir esto, muchas especies, en general el grupo tiene muchas facilidades que lo hacen buenas indicadoras. Entonces, dentro de estas características, por ejemplo, tenemos que son fáciles de observar. Si ustedes van a un parque o a cualquier lugar dentro del GAM o a un parque nacional en cualquier parte del país, muy probablemente dentro de los principales animales que ustedes van a poder ver son las aves, y esto es porque, primero porque son diurnas, segundo, porque hay muchas especies y porque muchas de estas son activas durante todo el día, ¿verdad? Y no son tan esquivas. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros animales como los mamíferos, ¿verdad? Que muchos de estos son más tímidos, son nocturnos, cuesta verlos, ¿verdad? Entonces las aves tienen esta facilidad de que muy probablemente con solo que usted salga a jardín o a al parque más cercano a su comunidad, muy probablemente usted va a ver aves, aunque sea un yugüirro, pero las va a ver y ahí están. Entonces tiene esto que obviamente facilita que nosotros podamos monitorearlas. También está la facilidad de identificación y muchas especies son fáciles de identificar y les presento aquí el caso, por ejemplo, el quetzal, que un quetzal es reconocible en cualquier sitio. Igual si hablamos de una garza o un pato, casi que cualquier persona, usted le va a decir qué animal es ese y le va a decir por lo menos, le va a decir que es una garza o es un pato, ¿verdad? Entonces, al menos a nivel de qué tipo de ave es, cualquier persona pues tiene esto dentro de su imaginario, ¿verdad? Que son muy fáciles de reconocer, el yigüirro, por ejemplo. Y esto a veces no sucede con otros animales, como por ejemplo con muchos insectos o con otros animales que no son tan fáciles de identificar. Entonces muchas aves tienen esta característica que incluso con práctica, ¿verdad? Que en un año y con una buena guía usted puede aprender a identificar fácilmente muchas especies y obviamente entre más experiencia, más capacidad tiene de identificación. Está el tema de la empatía con la ciudadanía, que es algo que también tienen muy importante que tienen las aves en relación con otros grupos. Obviamente es un tema también como educación y sensibilización ambiental, pero las aves tienen esto. La realidad es que esto facilita mucho que las personas se involucren. De hecho, si ustedes me preguntan cuál es el grupo de animales en Costa Rica que tiene más personas que como aficionadas a observarlos, definitivamente son las aves. Hay todo un tema de aviturismo en Costa Rica, de personas que viven y que toda la economía en ese sitio se da en torno a personas que van a observar aves, y eso sin duda ayuda mucho a que las personas se involucren. Y esto tal vez es por los colores, por el hecho de que vuelan, por el hecho de que muchas son muy bonitas, porque siempre las vemos ahí, pero es muy fácil con las aves poder crear conexiones con las personas, y esto nos ayuda mucho, por supuesto, a que las personas se involucren, a participar en los conteos de aves, por ejemplo, que siempre los conteos de aves, todos los años hay conteos de aves en todo el país, en un montón de áreas naturales, y casi que todos siempre tienen una participación increíble. Y esto es porque son animales que generan mucha empatía. Entonces, cuando hablamos de ciencia ciudadana, es decir, de personas que están contribuyendo al monitoreo de especies indicadoras, por ejemplo, o de conteos de aves, es muy fácil que se involucren en estos programas. Otra ventaja que tienen las aves como indicadoras es la diversidad funcional, y eso es que nos permiten, como hay tantas especies y todas son tan diferentes en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su naturaleza, que con solo monitorear las aves nosotros podemos entender muchos procesos que suceden en un bosque o que suceden en un río, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros tenemos aves que son depredadoras, que son rapaces o que son carnívoras, tenemos aves que se alimentan de frutos, tenemos aves que polinizan, que dispersan semillas, que se alimentan de insectos, hay todo tipo de aves, y casi que hay tantas especies que al menos cada una o un montón de grupos están involucrados en muchos procesos que son fundamentales que sucedan en los ecosistemas, como digo, polinización, dispersión de semillas, control de poblaciones, se alimentan de insectos, ¿verdad? Entonces, toda esta diversidad nos facilita que con solo medir un grupo podemos conocer acerca de un montón de procesos que suceden en un ecosistema. Entonces, eso también es bastante útil. Y finalmente, que tiene otra facilidad que tienen las aves como indicadoras biológicas, es el acceso que hay a muchas guías, que también otros organismos a veces no tienen. ¿Y aquí me refiero con guías? Bueno, que hay libros, ¿verdad? O guías impresas en el país para todas las aves de Costa Rica. Por ejemplo, está el libro de Garrigues, el libro de Scotch. Si no podemos tener acceso al libro, ya hay también muchas plataformas virtuales, por ejemplo, el caso de Merlin, el caso
aves de Costa Rica, que nos ofrecen casi que en el teléfono, ¿verdad? Si no tengo plata para comprar el libro, yo en el teléfono puedo descargar una aplicación gratuita que me da a mí una lista de las aves de Costa Rica, ¿verdad? Hay muchas, como láminas, hay mucho material para yo poder conocer sobre las aves, ¿verdad? Y esto no está, por ejemplo, para otros animales. Entonces, esto también facilita mucho que las personas puedan meterse en esta actividad, especialmente para los nuevos, que puedan aprender más y participar en programas de monitoreo. Ahora, como todos los grupos, las aves también tienen algunas desventajas, es decir, no existe un grupo que sea perfecto indicador, es decir, todos tienen ventajas y desventajas, ya sea una rana, ya sea un ave, ya sea un mamífero, un insecto, cualquier animal, siempre va a tener ventajas y desventajas, es decir, no existe el indicador perfecto, sino que hay que buscar o maximizar las ventajas que tiene cada uno. Y, por supuesto, entonces las aves también tienen algunas desventajas como indicadoras. Una de esas desventajas es que es difícil estimar los tamaños poblacionales de las aves. Esto porque el típico muestreo, ¿verdad? Cuando se hace con puntos de conteo, que yo voy a un lugar y cuento todas las aves que escucho, todas las aves que vean, pues yo con esto puedo estimar, por ejemplo, si el ave está en el sitio o si no la detecté, o puedo estimar con qué frecuencia se ve un ave en un sitio, o qué tan abundante es un ave en relación con otra. Pero estimar el tamaño específico de una población, que yo pueda decir concretamente, hay 2.000 individuos aproximadamente, o hay 2.500, eso cuesta mucho, ¿verdad? Porque ya ocupa metodologías más complicadas, más elaboradas, por ejemplo, cuando se usan ya redes de niebla y tenemos que atrapar al ave, tenemos que anillarla y liberarla, ¿verdad? Y hacer esto, y eso es muy difícil y es algo que solamente pueden hacer biólogos, pero que aún así es bastante difícil de hacer. Entonces, yo puedo estimar más o menos cuántas aves hay o qué tan frecuentes son. Y más que todo estimar la abundancia relativa, es decir, cuántas aves hay en relación con otras, ¿verdad? Pero estimar el tamaño poblacional es muy difícil en relación, por ejemplo, con otros grupos que tal vez hay metodologías que son un poco más sencillas. Hay especies difíciles de identificar, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas especies que son sencillas y por eso muchas personas, aunque sean inexpertas, con sus primeros días ya pueden aprender a identificar algunas especies, pero lo cierto es que también hay otras especies que son difíciles de identificar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de muchos trepadores, caso de algunos colibríes o muchas reinitas que incluso para la persona más experimentada, ¿verdad? Que puede tener 20 años de pajarear, de identificar aves, ¿verdad? Y hay especies que en cierto punto, ya sea porque es juvenil o porque se parece mucho a otra, ¿verdad? Que incluso para el más experimentado puede ser muy difícil identificarla. Entonces, eso también puede ser una desventaja en algunas especies. Otro tema es la movilidad que tienen, y esto es muy importante cuando hablamos de monitoreo o de especies indicadoras, y se resume en que las aves tienen alas, pueden volar y pueden moverse muchísimo en casi que cualquier lugar. Entonces, si nosotros les decíamos que, por ejemplo, el caso del pato, ¿verdad? Que si vemos un pato volando puede ser indicador de que hay una laguna cerca. Bueno, sí, en general sí, pero puede que no. Puede que ese pato tenga quién sabe de cuánto de estar volando. Y eso sucedió en el país, por ejemplo, se ha visto el caso de pelícanos en Chirripó, en la parte más alta de Chirripó, ¿verdad? Y eso, no, eso quiere decir que ahí hay hábitat para pelícanos, no, eso muy probablemente se debió a que ese pelícano, quién sabe cuánto tenía de estarse desplazando, quizás vino una tormenta y hizo que se extraviara o simplemente estaba tratando de moverse una cantidad exagerada de territorio y quedó ahí como para descansar porque simplemente ya no aguantaba más. Entonces, eso puede pasar. Por ejemplo, hace unos años se vio un pájaro campana en la UCR. Eso quiere decir que en la UCR, entonces, como el pájaro campana es un indicador de calidad de bosque y de conectividad, eso quiere decir que en la UCR ya tenemos bosques de buena calidad para pájaros campana. Bueno, no, realmente no. Eso pudo haber sido que como son aves y pueden volar, simplemente llegó ahí por accidente. Como les digo, por una tormenta o porque estaba buscando algún sitio, estaba buscando comida y simplemente llegó ahí por accidente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en el momento de cómo interpretamos la información que obtenemos con el monitoreo de las aves, ¿verdad? Porque ellas pueden moverse mucho en general, ¿verdad? Hay unas que no tanto, pero la mayoría pueden moverse mucho. Entonces, ¿cómo reducimos este sesgo de movilidad? Bueno, haciendo muestreos a largo plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso del pelícano, el caso del pájaro campana, si nosotros lo vemos una vez, es difícil pensar o es difícil determinar si eso fue un accidente, que si fue casualidad o si es que realmente ahí está viviendo. Entonces, ¿cómo podemos este,
quitar esa duda. Bueno, eso lo hacemos monitoreando todos los años. Y así después de 5 años no volvió a aparecer, pues muy probablemente fue un accidente. Y ahí sigue apareciendo, pues de alguna manera es porque esta ave está viviendo ahí o ya es una zona de paso importante, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hablamos de monitoreos biológicos, es muy importante que se hagan siempre a largo plazo, 5 años mínimo y hasta más. Y ojalá que los podamos seguir haciendo al futuro, porque solamente es cuando nosotros comprendemos los datos a largo plazo, y lo hacemos muchas veces, es cuando realmente podemos entender cómo se están comportando las poblaciones en el territorio. Y la última desventaja es que requiere equipo. Como les digo, actualmente hay, por ejemplo, aplicaciones que son gratis, pero eventualmente cualquier observador va a ocupar al futuro. Para empezar, es excelente el uso de las aplicaciones, pero a futuro siempre vamos a ocupar la guía, porque la guía de aves prácticamente que es la mejor amiga de todo observador que existe en el campo, incluso para el más experimentado. Y también, si usted quiere observar aves, pues ocupa sí o sí tener binoculares, que es casi que la herramienta indispensable para poder observarlas. Puede verlas sin aves, sí, que si llega a un jardín usted puede identificarlas, sí, pero al final de cuentas, para la gran mayoría, para participar en conteos, es muy importante tener binoculares, y no cualquier binocular, sino que uno específico que tenga condiciones mínimas para esta actividad. Entonces ya esto quiere que hay que hacer una inversión económica, y eso por supuesto, dependiendo del sitio, puede ser una desventaja de monitoreo, porque no todos tenemos también acceso a este equipo. Entonces, ya comprendiendo esto, lo que quiero compartirles son algunas de las especies indicadoras o aves indicadoras que se han determinado para el CBIMA, es decir, aves que son indicadoras tanto de conectividad biológica, indicadoras de ríos limpios, indicadoras de bosques de buena calidad o de parques urbanos que tienen también condiciones mínimas de ofrecer hábitats de buena calidad, ¿verdad? Dentro de lo que se permite para un área urbana. Entonces, ahorita les quiero compartir algunas de estas especies. Entonces, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con aves indicadoras de calidad de bosque? Bueno, son aves que por su naturaleza, que por su biología, viven en bosques de buena calidad. Esto quiere decir que van a vivir solamente en bosques pristinos o bosques maduros o bosques vírgenes. No, estamos hablando de aves que fueron priorizadas para el contexto urbano. Entonces, por supuesto que en medio San José nunca vamos a esperar a encontrar un bosque con condiciones como las que podemos encontrar en Monteverde o en Sarapiquí o en otros lugares, ¿verdad? Que son zonas que son bosques de excelente calidad o muy prestinos o muy poco intervenidos, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de aves que son indicadoras dentro de las condiciones esperables para un entorno urbano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una chachalaca en un entorno urbano es buena indicadora de que hay comida y que hay buenas condiciones de refugio en ese sitio, pero una chachalaca en un lugar rural donde tenemos bosques más pristinos, pues realmente es una especie más como a realmente áreas más intervenidas. Entonces estamos hablando primero de aves que en un entorno urbano, ¿verdad? Indicadoras dentro de un entorno urbano donde no vamos a encontrar en la mayoría de casos bosques que no estén perturbados, intervenidos. Y estamos hablando de aves también que me permiten a mí, por lo menos, inferir de que ese bosque tiene cierta complejidad. ¿Y a qué nos referimos con complejidad, verdad? Cuando hablamos de calidad. Y eso es entender de que un bosque, ¿verdad? Dentro del territorio urbano, no es solamente tener árboles, o sea, no es tener eh, 10 árboles o 20 árboles como los que podemos encontrar en un parque, sino que cuando hablamos de un bosque, estamos hablando de un sitio que tiene complejidad estructural, es decir, existen vegetación que se encuentra en la parte más baja, por ejemplo, lo que son herbáceas o arbolitos muy pequeñitos, tenemos vegetación en la parte media, tenemos árboles que se encuentran más al dosel, incluso árboles, algunos que son emergentes, ¿verdad? Todo esto es súper importante para albergar todo tipo de diversidad, es decir, los animales ocupan que toda esta complejidad esté en el sitio para poder llevar a cabo su ciclo biológico, sus actividades básicas. Entonces, aquí tenemos aves que, por ejemplo, que son representativas de la parte baja del bosque, otras que son de la zona media y otras que son, por ejemplo, más de dosel, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a entender si existen estas aves, esto nos ayuda a inferir de que el bosque está cumpliendo esta complejidad estructural, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en un parque. También aves indicadoras de áreas urbanas, que como le digo, un parque urbano o un jardín, pues nunca va a ser lo mismo que un bosque, pero también podemos generar condiciones
adecuadas o tratar de simular un poco lo que sucede en el bosque, ¿verdad? Porque entre más simulemos o más tratemos de hacer un parque, siguiendo, como tomando como referencia lo que es un bosque, más diversidad podemos tener. Entonces, no es lo mismo tener un parque simplemente con árboles que tener un parque con árboles, con flores, con alguna vegetación como herbáceas, con bejucos, ¿verdad? Entre más le agreguemos de vegetación, más diversidad de aves y de otros animales podemos encontrar. Entonces, también tenemos indicadores para que ojalá, ¿verdad? Eventualmente, estas áreas urbanas puedan ser más adecuadas o más ideales para albergar todo tipo de flora y de fauna. Porque esto también, entre más complejo o más de calidad sean estas áreas urbanas, más conectividad hay a nivel de corredor. Y también, por supuesto, aves que puedan ser indicadoras de ríos limpios. Es decir, que si usted ve un ave en ese río, esto me está diciendo que ese río muy probablemente está limpio. O que si ahorita el río está sucio y yo quiero que limpiarlo y estoy llevando a cabo actividades para limpiarlo, ya sea recolectar basura, eliminar todos los vertederos de aguas grises. Entonces, que yo diga que mi meta final sea que ese río esté limpio y que yo en 10 años quiero ver un ave de estas y que me esté diciendo que ese río esté limpio, ¿verdad? Entonces, también existen aves que tienen esa función. Entonces, ¿cuáles son estas aves? Bueno, aquí les voy a comentar algunas de estas que tenemos como indicadoras que nos pueden dar información muy valiosa de qué, de cuál es la calidad que tienen todos estos entornos, ya sea el río, ya sea el parque o ya sea el bosque. Entonces empezamos con esta, que es un ave rapaz, es un gavilán piquiganchudo, aquí tenemos el nombre científico, es Condryeras punctinatus. Es un ave rapaz que es bastante rara, se limita más que todo como a la parte, puede salir en cualquier lugar del territorio, pero más que todo se encuentra o es más que todo posible verla en la parte alta, más hacia el Cantón de la Unión, como en las zonas cercanas a Cartago, y es un rapaz que vive mucho en bosques ribereños. Entonces, aunque no es que vive directamente en el río, está muy asociada a bosques ribereños. Entonces, ¿por qué esta ave es buena indicadora dentro del corredor biológico? Bueno, principalmente por su hábitat, como les comentaba, es una ave que vive mucho en bosques ribereños o cerca de humedales. Es un ave rapaz. Esto también es bueno cuando hablamos de indicadores, porque si recordamos, por ejemplo, en las clases de biología, cuando nos hablaban de la cadena alimenticia, ¿verdad? Muchas veces nosotros decían que nos hablaban de el rey de la selva, la reina de la selva, donde teníamos, por ejemplo, el león, el tigre o estos animales que son como el tope, ¿verdad? De la cadena alimenticia. También sucede con las aves rapaces, por ejemplo, que si tenemos una ave rapaz, ya sabemos que esta se alimenta de animales más pequeños y los animales más pequeños se alimentan de otros más pequeños y así sucesivamente, y tener la presencia de uno de estos animales que están como en la cadena, que no es necesariamente una cadena, sino es más como una red, pero tener estos animales como en el tope, de alguna manera me puede ayudar como a inferir de que si está es porque todo lo que está debajo o alrededor de esta red está funcionando relativamente bien. Entonces también es importante tener, por ejemplo, estas especies como rapaces. El caso de la alimentación, y esto también es muy importante dentro de este gavilán, y es que si ustedes se fijan en el pico, tiene el pico como un gancho, ¿verdad? De hecho, ahí viene su nombre, y es que este pico está especializado ya sea para atrapar caracoles, ¿verdad? Para romperle la concha, poder sacarlo de la concha, y también para cazar mucho cangrejos. De eso es que muchos se alimentan también de otras cosas, pero gran parte de su alimentación es de caracoles y de cangrejos, y por eso también vive cerca de ríos. ¿Qué sucede con los caracoles y los cangrejos? Bueno, que muchos de estos son muy buenos indicadores, es decir, son animales que son muy sensibles a la contaminación atmosférica y también a la contaminación del agua. Entonces, eh, el hecho de monitorear el gavilán nos ayuda también a monitorear sus presas, en este caso los caracoles y también los cangrejos. Es decir, si hay gavilán ahí, es muy probable que también tenga su alimento en ese lugar. Entonces también la alimentación es un punto clave. Y por último también tenemos la conservación, ¿verdad? El estado de conservación que también le da como un punto extra a este gavilán, y es que es una especie relativamente es rara, ¿verdad? Porque sus poblaciones están disminuidas, pero también sí se ha visto que es una especie que está amenazada. De hecho, de acuerdo con la ley de conservación de vida silvestre del país, del SINAC, se considera esta especie como una especie amenazada de conservación. Entonces es más importante monitorearla también por eso, ¿verdad? Porque está amenazada. Tenemos este otro ejemplo de un ave indicadora de calidad de agua, que es el mirlo plomizo acuático, que es este bichito de acá.
No confundirlo, también los que ya hemos participado en conteos de aves o le prestamos atención a lo que hay dentro del río, hay una ave muy parecida a esta, que podemos encontrarla más que todo hacia la parte baja, que es muy común en la parte baja y media, bueno, y también un poco en la parte alta, que es este de acá, que está en la esquina inferior derecha. Los dos son muy parecidos, son como colores grisáceos oscuros, son rechonchos, chiquititos, gorditos, y los dos viven en piedras, ríos y se alimentan de insectos, ¿verdad? Entonces puede ser fácil de confundirlos. Sin embargo, son aves completamente distintas, tanto como indicadoras, ¿verdad? Como el grupo a que pertenecen. Por ejemplo, el que yo les comentaba, que también está en los ríos, es el mosquero acuático, el que es más común. Este mosquero se diferencia principalmente porque tiene la pancita como blancuzca y pertenece a una familia completamente diferente. Es un mosquero, ¿verdad? La familia Tirania, y se diferencia de esta porque esta es otra familia que se llama Cinclide. De hecho, es una familia como única o muy única en el mundo en el sentido de que prácticamente hay como 5 especies en todo el mundo y de esas 5 especies solamente tenemos, aquí bueno, en Costa Rica tenemos una, que es el caso del mirlo plumito. Entonces, ¿qué se diferencian y por qué, a pesar de que las dos viven en el río, por qué una es buena indicadora y por qué la otra no tanto? Bueno, especialmente por el comportamiento. ¿Qué sucede acá? Bueno, que el caso del mosquero acuático, el que es más común, muy abundante, como yo les comentaba a los mosqueros al principio, ellos tienen este comportamiento de que ellos cazan en vuelo. Es decir, se llaman mosqueros porque están especializados. De hecho, el pico de ellos es como una espátula, ¿verdad? Muy, muy aplanado, que es una especialización para volar, atrapar ya sea una libélula o una mosca en vuelo y volver al sitio donde estaba. Y así es como ellos cazan. Entonces, este mosquero acuático, aunque vive en el río, no está siempre en contacto directo con el río, porque se alimenta de bichos, mientras hayan bichos que estén volando, ya él puede sobrevivir ahí. Y de hecho se ha visto que es un ave muy, muy tolerante a la contaminación. ¿Qué sucede con el caso del mirlo, que también vive en ríos y también se alimenta de insectos? Bueno, que el comportamiento de él para cazar es completamente distinto. Resulta que este mirlo, que tenemos como indicador, él caza buceando. Él está en la piedra y para cazar insectos lo que hace es que se tira al río, empieza a nadar debajo del agua, incluso a veces hasta camina debajo del agua, y estamos hablando de ríos que tienen una corriente también fuertísima, que es increíble para un animal tan chiquitito. Y solo el hecho de que tenga este comportamiento, obviamente también sumado a otras condiciones de su biología, ya hace que él tenga que estar siempre en contacto directo con el agua, y se ha visto en montones de países a nivel mundial que cuando un río empieza a contaminarse, dentro de los primeros animales que desaparece se encuentra el mirlo acuático, ¿verdad? El mirlo plomito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son excelentes, yo creo que de las aves son de las mejores indicadoras de calidad de agua, al punto de que si usted está en un río y usted ve un mirlo de estos, tenga por seguro que usted puede meterse a nadar a ese río, porque si el mirlo lo hace, usted también probablemente va a poder hacerlo. Es muy buena indicadora, ¿verdad? Que es algo que no siempre es tan común encontrar dentro de las aves. Entonces, por supuesto, aunque es una ave muy rara, ahorita se limita más que todo a la parte alta del corredor, más que todo en la parte de la unión, y no es tan común, es muy bueno monitorear, la verdad, porque es excelente indicadora de calidad de agua. Y la otra especie, la última especie que les quiero presentar también de calidad de agua, es el caso del martín pescador, que tenemos, por ejemplo, en el corredor tenemos principalmente dos, que es el martín pescador verde, que es este que es más pequeñito y que es verde, y hay otro también que tenemos en la parte de arriba, que es más que todo en las partes altas, que es este que es como azul o azulado con rojo. ¿Qué es el tema con los martines pescadores? Bueno, son buenos indicadores principalmente por el hábitat, es decir, son aves acuáticas que ocupan de humedales para vivir. Por otro lado, son depredadores, es decir, son carnívoros 100%. No son rapaces, ¿verdad? Pero simplemente no se les considera rapaces porque no se les permite estar en ese club, ¿verdad? Pero en esencia, en comportamiento, se les puede decir que son prácticamente, o de cierta manera, rapaces también porque son 100% carnívoros, se alimentan mucho de peces, y también son buenos indicadores por su alimentación, y eso también es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque el caso de los martines pescadores, por la forma en que ellos cazan, ¿verdad? Que también, que siempre buscan como pozas y que buscan animales más que todo en el agua, que ellos atrapan, como lanzándose al agua, gran parte de su alimentación se limita principalmente a peces o cangrejos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque existen otras aves acuáticas que también comen peces, como por ejemplo las garzas, pero hay una diferencia importante, y es que, por ejemplo, las garzas, por ejemplo, la garcilla verde o la garza azulada,
Estas pueden ser muy comunes en los ríos contaminados. Y uno dice, pero ¿cómo hay una garza ahí comiendo peces? Y a veces en el río ni siquiera se ven peces. Bueno, y es que las garzas realmente son animales muy oportunistas y por eso a veces no todas las garzas son buenas indicadoras. ¿Por qué? Porque una garza literalmente se va a comer lo que le entra en la boca. O sea, una garza, si ve una rana, se la come. Si ve una lagartija, se la come. Si ve un pez, por supuesto, un cangrejo, se lo come. Entonces, son muy oportunistas y lo que sea que encuentren de comida, se lo comen. Mientras que Martín Pescador sí es un poco más restringido al tema de buscar animales como peces o cangrejos que viven en los ríos. Y resulta que los peces, y como les comentaba antes, los cangrejos también son animales muy sensibles a la contaminación. Entonces, el hecho de ver Martín Pescadores también puede ser indicador de que ese río está relativamente limpio. No 100% limpio, ¿verdad? No al nivel, por ejemplo, del Mirlo Plomizo, pero sí que ese río todavía tiene condiciones por lo menos medianamente aceptables, ¿verdad? Que ya todavía viven peces, entonces todavía un ecosistema relativamente más complejo, ¿verdad? Entonces, que eso también es importante resaltarlo, ¿verdad? Que un martín sea indicador de calidad de agua no quiere decir siempre que estamos hablando de calidad perfecta de agua, sino que por lo menos estamos hablando de ríos que tienen condiciones intermedias, ¿verdad? Que para los parámetros que encontramos en el María Aguilar, ya esto es algo positivo, ¿verdad? Ya esto es una mejora o es un estado que queremos aspirar por lo menos a futuro. Y también son estos de los tres que les presenté, el Gavilán Pichiganchú, el Mirlo y el Martín, es el que es un poco más común, pero igual no son tan comunes, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, puña, tenemos tres animales indicadores y realmente ninguno es tan común en María Aguilar. Y bueno, la situación es porque lamentablemente ahorita el María Aguilar pues no tiene las condiciones ideales en gran parte de su territorio. Es decir, el Martín Pescador se ha visto más que todo, por ejemplo, de Curriabat para arriba, que es cuando el río todavía no está tan contaminado. Y el caso del Gavilán Piquiganchudo y el Mirlo, casi que de la Unión para arriba. Es decir, nos falta mucho en la parte baja para tener ríos suficientes para tener martines pescadores y ojalá algún día futuro incluso mirlos o otros animales, ¿verdad? Entonces, eh, no son tan comunes, pero es porque el río realmente todavía no está llegando a esas condiciones ideales. También tenemos las aves indicadoras de áreas verdes urbanas, ¿verdad? Aquí lo que hablamos, cuando me refiero a áreas verdes urbanas, en este caso estoy hablando de parques urbanos, de jardines, de calles arboladas, es decir, todo lo que es verde y que no es bosque, ¿verdad? Principalmente el bosque muchas veces que se limita más que todo al río. Entonces, dentro de este grupo tenemos aves que tenemos como indicadoras, como por ejemplo el caso de la tángara veranera, que es esta roja que es migratoria. ¿Y por qué es indicadora de áreas verdes? Bueno, primero por su hábitat, que son aves que son muy arbóreas, ¿verdad? Que ocupan árboles o que prefieren que hayan árboles para forrajear. Son aves que son migratorias, ¿verdad? Que eso también le agrega un plus, ¿verdad? Que no es solo un ave que está aquí en el país, sino que ocupa de ecosistemas urbanos en Costa Rica para poder realizar todo su ciclo, ¿verdad? Son aves que nos visitan desde Estados Unidos, pasan por todo Centroamérica hasta llegar a Costa Rica, entonces hay un compromiso del país, incluso internacional, de poder conservar los ecosistemas urbanos, ¿verdad? Por toda esta conectividad tan importante a gran escala. Y también el tema de su alimentación, y es que muchas de las tangaras, aunque en realidad pueden comer casi cualquier cosa, que le quepa en la boca, por supuesto, por ejemplo, insectos o otros bichos, es un poco más frugívora que otras aves, que por ejemplo un pecho amarillo realmente come de todo, pero las tangaras tienden a ser un poco más frugívoras. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener más tangaras, por ejemplo, en un parque urbano, es un indicador de que tenemos más árboles frutales, ¿verdad? Especialmente árboles nativos que ofrezcan alimentos para estas aves. Tenemos la cebrita, que si la tangara era como este representante de los parques urbanos, más que todo de disponibilidad de frutos, la cebrita es una reinita que viene a ser como representante de los insectívoros. Es decir, las reinitas sí se caracterizan primero, igual que las tangaras, que son aves muy arbóreas, que ocupan árboles para alimentarse o que se alimentan principalmente forrajeando en árboles. Y el caso de la reinita es que son aves que son muy insectívoras, ¿verdad? Poniendo otra vez el ejemplo, por ejemplo, del pecho amarillo. Hay muchos pecho amarillos en el corredor, porque el pecho amarillo come de todo, come frutos, come insectos, se alimenta incluso de lagartijas o cualquier cosa puede cazar, pero estos, como son más insectívoros, entonces son un poquito más
más vulnerables o más sensibles, ¿verdad? Porque son menos oportunistas. Entonces, la cebita viene a ser como este representativo de que hay insectos en los parques urbanos, ¿verdad? Que ofrecen alimentos también para este grupo tan importante de las aves. Y los insectos es importante resaltarlos porque si hay un grupo de fauna que ya hay muchos estudios que respaldan que ha sido de los más impactados a nivel mundial por las poblaciones, han sido los insectos. Es decir, la cantidad de insectos o el declive que han tenido las poblaciones de insectos en los últimos años es impresionante, pero a niveles exageradamente alarmantes, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder monitorear las aves insectívoras porque estas, pues, también, de cierta manera, pues, son indicadores de las poblaciones de algunos insectos que hay en áreas urbanas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el caso de la renita, que también es una especie migratoria. ¿Y por qué tenemos esta renita, verdad? El caso de la cebrita. Como les comentaba al principio, es que lo que se buscó con estas especies indicadoras es que sean especies que sean fáciles de identificar, ¿verdad? También, especialmente porque estamos hablando de ciencia ciudadana. Y aunque hay muchas más renitas, ¿verdad? Y todas son importantes para el monitoreo, son muy difíciles, la gran mayoría son muy difíciles de identificar, incluso unas que son imperdibles cuando son adultas, cuando son juveniles o cuando son hembras también, ¿verdad? Se vuelven como muy difíciles de identificar. Mientras que el caso de la cebrita, casi que es imperdible o dentro de todas es de las que son más fáciles de identificar. Entonces, por eso tenemos a esta representante también como indicadora de las poblaciones. Otro caso para áreas urbanas tenemos el carpintero lineado. De nuevo, importante por el hábitat que tienen los carpinteros, ¿verdad? Son animales también que ocupan de árboles o que forajean principalmente en árboles, y esto es por el comportamiento que tienen, ¿verdad? Difícilmente uno va a lograr ver un carpintero en el suelo, forajeando en el suelo, sino que ellos pues tienen las patas especializadas para forajear en árboles, ¿verdad? Así como el típico pose que nosotros nos imaginamos en un carpintero, pues ellos ocupan de los árboles para los nidos, por supuesto, y también para buscar alimento. Este caso de ese carpintero lo escogimos por eso, porque primero porque está un poco más relacionado a áreas boscosas, es decir, él puede andar perfectamente en parques, pero prefiere zonas o parques urbanos que estén cerca de algún bosque. De hecho, hay otro carpintero que también se puede parecer mucho, que es el carpintero picoplata. Los dos son buenos indicadores, de hecho, el picoplata, que se diferencia porque tiene la cara completamente roja, este tiene como una línea negra en la cara, que por eso se le llama alineado. El pico plata es un poco más de bosque, mientras que este tiende a salir un poquito más a áreas abiertas. Entonces, por eso también es como los cogimos para la parte, primero porque es más común, y los cogimos para la parte de áreas verdes urbanas. El tema de su alimentación, que también si lo comparamos con otros carpinteros, este es un poco más insectívoro que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el carpintero más común que hay ahorita en el corredor es el carpintero de Hoffman, que es uno blanquito, que tiene como un barreteado, como unas líneas como negras, y también es un carpintero que se alimenta de todo, come muchas frutas y come insectos también, pero este es un poquitito más insectívoro, entonces también nos permite monitorear en cierta manera las poblaciones de insectos que hay en el corredor. De hecho, se alimenta mucho de hormigas, se alimenta mucho de los abejones, por ejemplo, los típicos abejones de mayo, que son, yo creo que es una población que todos podemos ver cómo han estado disminuyendo las poblaciones, los que tenemos tiempo de vivir en San José. Creo que fácilmente podemos visualizar de que hace unos años, cuando estábamos en mayo, la casa se llenaba de abejones, ¿verdad? Por todos lados. Y los últimos años, si vemos uno, dos o tres, realmente es una suerte, ¿verdad? Y esto es por lo que les comentaba, que las poblaciones de insectos están disminuyendo a niveles preocupantes, y por eso también es importante monitorear estas especies, ¿verdad? Que se alimentan mucho de estos insectos. Y también algo importante que tiene el carpintero es las relaciones interespecíficas, ¿verdad? Que a esto se refiere en cómo se relaciona este carpintero con otras aves y con otros animales. Y es que realmente los carpinteros, y de su nombre lo define muy bien, son literalmente los arquitectos del bosque y de la parte urbana y los parques, ¿verdad? Los huecos que hacen los carpinteros sirven de nido para halcones, sirven de nido para lechuzas, para pericos, para quetzales, para un montón de animales, para tucanes, ¿verdad? Entonces, literalmente, tener carpinteros en un lugar es tener nido y poder mantener otro montón de poblaciones que dependen de ellos para poder reproducirse, ¿verdad? Para poder hacer sus nidos. Entonces, también son sumamente importantes para mantener todo este montón de especies que indirectamente, pues, dependen de ellos también.
Por supuesto, también, si hablamos de que queremos parques que ofrezcan alimento, tenemos que hablar de los polinizadores. Y por eso acá tenemos también dos colibríes que dentro de los colibríes son relativamente fáciles de identificar, porque muchos colibríes son muy difíciles. Y estos son dos que son relativamente comunes, que son fáciles de identificar. Por ejemplo, este es el colibrí cola azul, que se identifica también fácilmente por el que tiene la cola azul. Si le pega bien la luz, usted le va a ver muy claramente la colita azul. Es un colibrí que es relativamente común en corredor. Y la importancia de los colibríes es básicamente que son polinizadores. Entonces, que hayan colibríes es un indicador de que tenemos flores y que se está realizando este proceso de polinización, que obviamente es vital para mantener a los bosques, ¿verdad? Sin polinización no hay frutos y no se mantienen los bosques. Entonces, por supuesto que ocupamos monitorear dentro de las aves al grupo de los colibríes. Y este es un colibrí que visita tanto parques como incluso jardines pequeñitos. Entonces es un buen indicador, ¿verdad? Como para resaltar también la importancia de que cuando hablamos de áreas verdes urbanas, no tiene que ser necesariamente un parque enorme o una calle arbolada enorme, sino que incluso el jardín más pequeñito que podemos mantener en nuestra casa es muy importante para mantener más conectividad dentro de las áreas verdes, ¿verdad? El caso de la sabana. Si cerca de la sabana, todas las casas alrededor tienen jardines pequeñitos, pues eso puede ser suficiente, ¿verdad? Para que, por ejemplo, colibríes y otras mariposas puedan desplazarse como si fueran trampolines, ¿verdad? Para descansar, para alimentarse, mientras se encuentran en otro lugar con, con, con más alimento, ¿verdad? O con un lugar más abundante. Entonces, bueno, también esto último, entonces nos referimos principalmente a la conectividad funcional de que ocupamos mantener que el proceso de polinización se mantenga en todo el corredor, ¿verdad? No solo en los bosques, sino que se mantenga también en las áreas verdes. Y el otro colibrí que tenemos es este de acá, que es el mango pechiverde, que se distingue por esos colores, ¿verdad? Principalmente esta línea, es un colibrí más grande, el pico es un poquito más largo, un poco más curvo, tiene esta línea negra, ¿verdad? En el pecho, como rodeada por dos bandas blancas, entonces también es relativamente fácil de identificar, igual siempre y cuando le pegue buena luz, porque cuando los colibríes tienen ese detalle que cuando no tienen buena luz, es difícil diferenciarlos, ¿verdad? Porque ellos no, las plumas de ellos no son pigmentadas, no tienen colores, sino que más bien reflejan los colores de la luz del sol. Entonces es mejor identificarlos cuando les pega la luz perfecta. Pero dentro de los colibríes es bastante fácil relativamente fácil de identificar. Y este tiene la condición de que si el colibrí cole azul visita muchos jardines o es más de áreas más pequeñas, más micro hábitats, por decirlo así, este sí requiere un poquitito más. Este es más que todo un colibrí que ocupa más árboles, que ocupa más vegetación, que incluso a veces es un poco más de bosques, pero puede visitar parques siempre y cuando sean parques con buena cobertura de árboles, por ejemplo. Y también está como representante de polinización, que también es algo importante resaltar con los colibríes, que los colibríes, dependiendo del tamaño y la forma del pico, van a visitar diferentes flores. Entonces, teniendo o monitoreando colibríes con diferentes formas de pico, con diferentes comportamientos, entonces también es importante porque eh, va a permitir que más plantas o más flores de diferentes tipos o diferentes formas sean polinizadas. Y acá tenemos, por ejemplo, que es un pico más largo y que visita también usualmente otro tipo de flores y otro tipo de hábitats un poco más diversos o con más árboles. Y finalmente pasamos a la parte de áreas naturales o más que todo bosques. Y acá el primer representante que tenemos es el caso del bobochizo. Igual, recordarles que en el entorno urbano, por supuesto, un bobochizo es fácil, podemos verlo también en parques o incluso un jardín, pero casi siempre estamos hablando de parques o jardines que están cerca o al menos relativamente cerca de áreas boscosas. Y los bobochizos, primero que es una ave sumamente fácil de identificar, de hecho, si preguntamos a nuestros papás y mamás, ¿verdad? Personas más mayores, es una ave que la mayoría conocen con este nombre. Actualmente también se le llama mucho como cuco ardilla, ¿verdad? Que es otro nombre común que también tiene, pero es una ave que incluso a larga distancia uno puede diferenciarlo fácilmente y es imperdible, ¿verdad? Por la cola larga, por el tamaño que tiene, se comporta como una chisa, por los colores, ¿verdad? El ojo rojo, ¿verdad? Prácticamente es imperdible y es buena indicadora, primero, de calidad de bosques naturales, primero porque está muy relacionada a áreas boscosas o, por ejemplo, charrales. Recordemos que un charral prácticamente es un bosque en potencia, es decir, un charral, a veces lo vemos o lo asociamos con algo sucio, como un zacatal, pero no, realmente un charral
es algo que en un futuro va a ser bosque, ¿verdad? Todo bosque en algún momento fue charral. Entonces, los bobochizos, bueno, nos ayudan también a monitorear estos ecosistemas que también son muy importantes dentro del corredor. También son importantes por su alimentación, que es algo que tiene mucho la familia. El bobochizo pertenece a la familia de los cucos, por eso también se le llama cuco ardilla. Y los cucúlidos o los cucos son muy insectívoros, ¿verdad? Entonces recordamos otra vez el tema de monitorear este grupo de insectívoros, ya en este caso dentro de áreas boscosas, e incluso estos se alimentan de insectos pues más grandes, ¿verdad? También como es una ave más grande, pues puede aspirar a insectos más grandes, por ejemplo, se alimenta mucho de esperanzas, de grillos o también de chicharras, que también son sumamente importantes dentro de la parte urbana. Y tiene este otro elemento que también que muchos de los bobochizos tienden a visitar más que todo la parte del dosel, ¿verdad? La parte alta del bosque. Entonces, si recordamos que cuando queremos un bosque ideal o queremos monitorear la regeneración natural de un bosque, es importante que a futuro este bosque sea complejo estructuralmente. Entonces, el bobochizo, como tiende a andar mucho en el dosel, nos puede permitir por lo menos saber que este bosque está cumpliendo, se está acercando más a estas características ideales. Tenemos otro representante también de bosque, pero si el bochizo es mucho de andar en dosel, que también puede visitar partes medias, tenemos otro, que es el caso del pinzón origilanco, que es similar, pero este se limita mucho al sotobosque, es decir, a la parte baja del bosque. Entonces también, de nuevo, el hecho de tener vegetación densa, vegetación diversa en la parte baja del bosque, me ayuda mucho a mantener poblaciones como el pinzón y es indicador de que el bosque pues tiene esta complejidad estructural que buscamos. Este también es insectívoro, pero se alimenta mucho también de frutas y otros alimentos, pero su principal importancia como indicador es el hábitat, ¿verdad? Y es que vive en sotobosque y está muy relacionado con charrales y con la parte baja del bosque. Entonces, como de nuevo, los charrales, como tenemos a veces esta mala percepción de que no son bosques, actualmente es uno de los ecosistemas más afectados en la parte urbana. Es decir, porque no es un bosque, entonces no lo cuidamos tan bien, pero se nos olvida que son bosques en potencia, entonces muy fácilmente cuando hay urbanizaciones o cuando hay crecimiento urbano, muchas veces le eliminamos de primero son los charrales. Entonces, esto está afectando mucho a poblaciones como por ejemplo el pinzón orejiblanco, que vive en estos ecosistemas como más densos. Y es que en realidad son animales que son relativamente tímidos, es decir, para ellos, aunque pueden salir un poco y visitar jardines, pues siempre ocupan mucho que estos lugares estén como medio oscuros, ¿verdad? Como medio ocultos, porque obviamente visitar áreas muy abiertas para él es exponerse y se lo come muy fácil. Entonces, como tiene este comportamiento de estar mucho en zonas cerradas, en charrales o zonas partes bajas de bosque, puede servirnos también mucho para monitorear la conectividad de estos ecosistemas a través del corredor. Otro también excelente indicador de áreas naturales es el quetzal. Más en la parte alta, pero es que también es un muy buen indicador, principalmente porque sí depende mucho de bosques, ¿verdad? Igual recordar que siempre como son aves y como vuelan, es también probable que veamos un quetzal en un potrero o en un lugar diferente, pero casi siempre estamos hablando de lugares que estén cerca, por lo menos cerca de bosques. Y ellos ocupan árboles, principalmente porque ahí ponen sus nidos en huecos de árboles, ocupan de bosques con muchos frutos, principalmente aguacatillos, aunque ellos comen de todo, se pueden comer hasta una lagartija, una rana, su alimento principal o los principales es el caso del aguacatillo. Y los aguacatillos son muchos, en general son árboles de que crecen muy lento, que son árboles de bosques que están más avanzados, que son más maduros. Entonces, por eso son buenos indicadores de calidad de bosque. Además de que prefieren bosques que sean más frondosos o que tengan más cobertura, también por tema de camuflaje, ¿verdad? Obviamente ellos tienen esos colores y esta cola larguísima y son súper bellos porque especialmente los machos, ellos ocupan atraer a la hembra, pero el ser tan coloridos, el ser tan llamativos, también puede ser como contraproducente porque es más fácil que lo vea un depredador. Entonces, obviamente, el vivir en bosques que están más densos, que más frondosos, pues les ayuda a ellos también a refugiarse cuando ocupan refugiarse y a encontrar nido y a encontrar alimento. Y otra condición importante que tienen los quetzales es que como ellos dependen mucho de este alimento que es el aguacatillo, actualmente los quetzales son conocidos porque ellos siempre, todos los años, hacen migraciones altitudinales. Es decir, ellos se desplazan en la montaña, ellos siempre hacen movimiento todos los años hacia la parte más alta de la montaña, hacia la parte un poco más baja de la montaña. Y esto lo hacen
porque el aguacatillo en diferentes épocas va fructificando, ya sea primero en la parte baja y luego en la parte alta. Entonces, conforme va fructificando el aguacatillo, el quetzal está haciendo estos movimientos. Entonces, es muy importante monitorearlo porque esto es un indicador de qué tan conectados están estos hábitats para que él pueda hacer sus movimientos año con año. Además de que es una especie amenazada, que también es categorizada como vulnerable o que tiene poblaciones reducidas en muchas partes del país, y entre estas el corredor biológico, que se cuenta más que todo en la parte de la Unión, y también que es un excelente indicador por el tema de que es una especie que cualquier persona reconoce en cualquier lugar, y es una especie que también es una excelente especie bandera. Es decir, que eso también es muy importante porque la especie bandera es esta que es tan atractiva, que es tan bonita, que para cualquier persona es muy fácil generar una conexión, ¿verdad? Como esta parte de tocar lo sensible de las personas y que se preocupen más por cuidar su hábitat. Entonces, si nos preocupamos por el quetzal, porque obviamente es una ave impresionante, al cuidarlo, cuidamos su hábitat, que es un hábitat de muy buena calidad, y con esto pues cuidamos a todas las especies que están alrededor. Entonces también es un indicador por excelencia del corredor. Y finalmente ya para las últimas partes de conectividad biológica tenemos casos como el rey de Comemaíz, que como les comentaba es una ave de las que más ha tenido divulgación en los últimos años porque es de las más críticas en cuanto a su conservación. Yo creo que es de las especies, o si no es la especie más amenazada ahorita actualmente en el corredor. Y esto es porque, primero, porque es endémica, es decir, en todo el mundo, solo vive en Costa Rica. Tuvo la mala suerte, por decirlo así, de que aunque hay poblaciones pequeñas en otras partes del país, su población más grande originalmente fue en la parte del Valle Central. Entonces tuvo la mala suerte de que su distribución, donde escogió para vivir, donde se quedó para vivir, fue justamente donde hubo toda la expansión urbana. Entonces obviamente esto le afectó muchísimo. Y sí, se ha visto que las poblaciones han disminuido muchísimo porque es un pinzón que vivía mucho en charrales, vivía mucho en cafetales, y como les comentaba, este tipo de ecosistemas cada vez son más raros en el corredor y están desapareciendo y no están conectados, ¿verdad? Entonces, están desapareciendo, solo quedan como algunos, y esos pocos que quedan no están conectados entre sí, y esto está afectando y poniendo en mucho peligro las poblaciones del rey de Cuba maíz. Y como ellos ocupan de estos ecosistemas, además que sus poblaciones ya son bajas, es realmente que está ahorita en peligro crítico de extinguirse. Entonces, realmente ocupamos monitorearlo, saber cómo están las poblaciones, y ocupamos que haya más conectividad para poder conservar esas poblaciones a futuro. Otro caso parecido es el que les comentaba, la chachalaca, que también, como les digo, en otros lugares, pues en realidad las chachalacas son de áreas intervenidas, ¿verdad? De bosques secundarios, de charrales, pero dentro del corredor, de las condiciones urbanas, pueden ser buenas indicadoras de conectividad biológica, primero porque son fáciles de diferenciar, de distinguir, y segundo, por su comportamiento, ¿verdad? Son aves, primero, que son grandes, son muy frugívoras, se alimentan mucho, principalmente de frutos, incluso algunos frutos grandes. Entonces, tienen una demanda de frutos grandes, y también son grandes y viven en bandadas, es decir, casi siempre andan en grupos de 6 o hasta 10 chachalacas. Entonces, el hecho de tener chachalacas en el río, que a veces son comunes en algunos lugares localmente, es un muy buen indicador de que hay muchos frutos en ese río. Y también, como son más que todo charales, difícilmente se van a meter mucho a la ciudad, en la parte más urbana. Entonces son buenas indicadoras de qué tan conectados están principalmente los bosques ribereños, sean charrales o sean bosques ya más maduros, dentro del corredor. Y también tenemos otros casos también que son más excepcionales, como por ejemplo este video cejirrufo, que es un video que también tiende a ser un poco más de áreas boscosas. También este vive mucho en la parte alta del bosque, como lo que llamamos el dosel. Es muy insectívoro, también recordando también la parte de la importancia de las aves insectívoras en el monitoreo. Y es particular también porque lo que se ha visto en las poblaciones es que están como muy limitadas a lugares muy puntuales del corredor. Por ejemplo, en la parte alta podemos ver videos, ¿verdad? En la Unión, pero ya en lo que es en la parte baja, casi que hay como una población de estos monitoreos que se han ido haciendo, hay como una población en lo que es en Barrio Cuba, en aula ambiental, que es un bosque que está bastante bien conservado en este lugar, y en otros lugares prácticamente como que no están, ¿verdad? Entonces, obviamente esta población está teniendo un problema de conectividad en el corredor, que esto está como impidiendo
que pueda como desplazarse a otros sitios. Y esto ha aparecido, ¿verdad? Como pasa con otras especies que están como encerradas o puntualmente las vemos todos los años en un sitio, pero como que en los conteos de aves no se detectan en otros sitios. Entonces, está muy relacionado con el hábitat que tienen, con la alimentación que tienen o las necesidades que tienen. Y por eso es importante como generar conectividad para que ojalá las poblaciones puedan moverse, colonizar nuevos sitios y recordamos que esto es importante también por el tema de la calidad genética de la población, ¿verdad? De que tiene que haber movilización de genes, porque al igual a como pasa con los seres humanos, ¿verdad? Que si nosotros tenemos descendencia entre hermanos, entre primos, es más probable que hayan enfermedades genéticas, lo mismo pasa con las aves y con cualquier otro organismo vivo, planta, mamífero, lo que sea. Si tenemos poblaciones encerradas en un sitio, y estas se reproducen solo entre ellas, pues es más probable que hayan enfermedades genéticas. Y el hecho de que ocupamos tener conectividad entre los lugares es también para que éstas se conecten con otras poblaciones y también sean más saludables a futuro. Entonces, por eso es tan importante generar conectividad. Entonces, ya para ir cerrando, cuando hablamos entonces de que queremos monitorear las aves en el CBIMA, como les comentaba, es la importancia de que van a tener los conteos de aves, primero, bueno, obviamente para monitorear toda la riqueza, pero también para darle un seguimiento a estas especies, ¿verdad? Ahorita les presenté algunas, pero para darle seguimiento a estas especies que son identificadas como las más importantes, ¿verdad? Porque son indicadoras de condiciones específicas que ocupamos que ocurran en el corredor. Entonces ya se hicieron los conteos y como les digo, esto es un conteo que idealmente se quiere seguir haciendo año con año ya sea en febrero, también se quiere hacer ahorita uno en marzo y otro en diciembre, que es como la meta que se está proponiendo ahorita el comité local. Y lo presentamos porque son conteos donde la ayuda de ustedes es sumamente valiosa para poder realizarlos, ¿verdad? Por un lado, temas de seguridad, ¿verdad? Que no es lo mismo, que a veces tenemos poquitas personas, no es lo mismo poder mandar a una persona sola a que vaya a hacer un conteo, a poder mandar un grupo, ¿verdad? Y ya esto como que genera una sensación más de seguridad, de que obviamente si tenemos que llevar binoculares o cámaras, entonces ocupamos que vecinos participen. También el hecho de que haya vecinos o de la comunidad también favorece que como ellos conocen mejor su territorio, ellos pueden a veces, por más experto que sea alguien, no es lo mismo ir con un vaquiano, ¿verdad? Con alguien que conozca. Y puede ayudarnos a saber dónde se ve tal especie o qué lugares son buenos para pajarear. Entonces esto ayuda mucho. También entre más ojos, ¿verdad? Obviamente si tenemos grupos muy grandes, pues no se puede, pero tener grupos de 4 o 5 es bueno porque son más ojos que están viendo, entonces más posibilidad de detectar especies y también las personas, vecinos de comunidades que participan, pues si siguen participando año con año y practican mucho, pues al final van a ser expertos que también nos van a ayudar a liderar algunas de las rutas, ¿verdad? Que también es algo que ocupamos. Entonces, por eso, es muy importante que estén pendientes de esas actividades porque siempre se está ocupando colaboración para poder participar. Entonces, ¿qué esperamos con estos conteos, verdad? Que básicamente es que hacemos un punto y contamos la cantidad de aves, que contamos la cantidad de especies. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con el conteo y con las aves indicadoras? Bueno, que mientras algunas aves esperamos, ¿verdad? Si mejoramos las condiciones del corredor, esperamos que algunas poblaciones disminuyan, las indicadoras esperamos o que se mantengan o para algunas especies que aumente la abundancia relativa de las especies o la frecuencia con que se dan los avistamientos. Entonces, por ejemplo, les tengo este caso de la paloma de Castilla, que es la paloma la más común, la más abundante en toda la ciudad, que muchos, bueno, es una especie exótica que fue introducida y mucho se habla de que para manejarla tenemos que eliminarla, ¿verdad? Que hay gente muy extrema que dice que hay que envenenarlas, que hay que esterilizarlas, que hay que un montón de situaciones que realmente pues es complicada, es un tema muy delicado, pero realmente no es la mejor solución. Es decir, si las eliminamos es como poner una curita al problema y no va a solucionar nada a largo plazo. Es decir, la mejor forma de controlar la población de palomas sin tener que, que, que maltratarlas o hacer algo, porque también no es culpa de ellas que nosotros las hayamos introducidas en este lugar, es simplemente mejorando las condiciones de hábitat de la parte urbana. Y les pongo este ejemplo de esta paloma porque son palomas que su hábitat natural, ellas provienen principalmente de lo que es el sur de Europa, el norte de África, y son sitios que en su gran mayoría son desérticos. Es decir, imagínense usted un lugar como Israel,
o la parte mediterránea, donde tenemos montañas rocosas, donde casi no hay agua, que son muy secos, y ellas están adaptadas a vivir ahí. O sea, es el lugar donde ellas perfectamente viven. O sea, ellas ocupan poquita agua, no ocupan que haya mucha vegetación. Ellas se adaptaron de una forma increíble a vivir en estos lugares donde es muy difícil que haya otros animales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros las agarramos y las tiramos en una ciudad? Prácticamente las estamos tirando en el lugar perfecto para que ellas vivan y para que ellas se proliferen. ¿Por qué? Porque una ciudad es prácticamente lo mismo, es un montón de concreto, un montón de, una ciudad mal hecha, mal planificada, ¿verdad? Acá debe resaltar, es un montón de concreto, es un montón de área gris que en cierta manera para ellas es como una réplica del lugar donde ellas provenían. Entonces, ¿qué pasa si a esta ciudad empezamos a agregarle más verde, empezamos a sembrar más, empezamos a tener más flores, más árboles, más vegetación? Bueno, por un lado, se la estamos poniendo un poquito más difíciles a ellas y por otro lado, estamos haciendo hábitats más adecuados para otras especies y al tener más especies, más riqueza de aves, estas mismas especies, ya sea la tangara, el carpintero, colibrí y otras, pues a su vez están compitiendo con ellas. Entonces no va a ser tan fácil para ellas poder proliferarse. Entonces realmente lo que esperamos es que, por ejemplo, mientras algunas poblaciones, como por ejemplo las palomas, empiecen a ser cada vez menos comunes, otras poblaciones empiecen a aumentar o se mantengan o sean cada vez más frecuentes, ¿verdad? Ese es como el escenario ideal. Entonces, incluso desde ese punto de vista, la paloma castilla también puede ser una indicadora. ¿Por qué? Porque nos está indicando que las condiciones urbanas todavía no son las ideales, ¿verdad? Entonces, la indicadora no siempre tiene que ser de algo positivo, sino que puede ser de algo negativo que también que nosotros tenemos que mejorar. Entonces, realmente, si queremos mejorar las condiciones, o si queremos, por ejemplo, si vemos que las palomas son una problemática ahorita en la ciudad, porque desplazan otras aves, la mejor manera es realmente mejorando las condiciones de hábitat que hay ahorita en la ciudad. Y el conteo de aves también, por supuesto, nos permite medir otro montón de cosas, ¿verdad? Porque no es solamente limitarse a estas especies indicadoras, que por supuesto son importantes, pero también me permite poder medir otro montón de cosas, ¿verdad? Hay familias de aves que solo la familia es muy importante darle seguimiento. Por ejemplo, pasa con muchas aves hormigueras, como la Furnarie, Formicarie, Thamnophilidae. Son aves que se les conoce como hormigueros o trepadores, que se alimentan mucho de insectos y de nuevo, volvemos a que como los insectos son tan buenos indicadores, justamente estas familias más insectívoras este, tienden a ser como las más vulnerables a la fragmentación o la pérdida de hábitat. Y estas son muy especies muy propias de bosque, que ahorita son muy, muy raras en el corredor, pero esperamos que ojalá a futuro sean un poco más comunes las familias. Igual pasa con los rapaces o igual pasa con la familia de las pavas, por ejemplo, la crasie. Entonces también esto es importante darle seguimiento y también el conteo de aves pues, nos permite darle seguimiento a otros grupos también muy importantes, como por ejemplo el caso de las aves acuáticas, el caso de las aves migratorias, las aves amenazadas, las aves endémicas, es decir, que son propias del corredor, y por supuesto también ver los grupos, ¿verdad? Si tenemos aves de todos los grupos, polinizadoras, dispersoras de semillas, depredadoras, ¿verdad? Entonces todo esto es algo que el conteo pues nos facilita mucho. Finalmente les quería dejar estas guías para los que están empezando, que no han participado, las dos guías más recomendadas de aves, los que tienen la oportunidad de comprarlas, son esta de acá de Richard Garrides y la guía de aves de Scotch. Y es muy, muy principiante, les recomiendo principalmente la de Garrides, esta es la que tiene como el tucán. Hay una versión que es en español y los dibujos es muy fácil de ver los dibujos, tiene la información como la necesaria, es pequeñita, se puede andar en el campo, entonces es la mejor para empezar. Si de repente usted ve que le empieza a gustar muchísimo la actividad, les recomiendo igual que compre la de Scotch, que es esta, que tiene este montón de aves, que es más diversa, que es de cuarta edición, porque esta tiene una información tan buena de un montón de aves, está un poco desactualizada porque la última edición fue como el 2005, entonces cosas como distribución o los nombres a veces cambian, pero tiene una cantidad de información de calidad buenísima, e impresionante, que entonces también, si tienen posibilidad de comprarlas, también les recomiendo que puedan adquirirlas. Si todavía no tienen posibilidad de comprar una guía de aves impresa, entonces hay aplicaciones en el celular que son gratuitas que también son una muy buena oportunidad y principalmente están estas dos que se llama Aves de Costa Rica y está otra de Merlin, que con solo descargarla, ahí pueden tener también un montón de información de aves, casi que es como una guía porque tiene las fotos, tiene descripción, tiene distribución y tiene otro montón de información muy valiosa que para empezar también es bastante útil. Lo que le comentaba de los binoculares también, los que están empezando,
No es cualquier binocular los que se recomiendan. Generalmente lo que se busca es que tengan aumentos como estos de acá, de 80 por 40, que tenga este número que diga 10 por 42 o 10 por 50, ¿verdad? Es como busquen binoculares que tengan estos números. ¿Qué significan estos números? Bueno, el primero, el 8 o el 10, significa el aumento, es decir, si tenemos una que dice 1 o 2x, lo que vamos a ver es una imagen como esta, ¿verdad? La primera, que vemos el águila apenas y no nos permite diferenciar bien de qué se trata. Entonces, cuando tenemos un binoculares que tengan como un 8 o un 10 de aumento, es como lo ideal porque nos permite acercarnos bastante al ave. Si es mucho, no va a servir tampoco, porque si es un aumento, qué sé yo, de 20x, pues va a servir para aves que están lejísimos, pero para aves que están en un bosque va a costar más bien mucho encontrarlas. Entonces lo que se recomienda es que tenga un aumento como entre 8 a 10x. Y el segundo número, este 40 o este 42 o 50, se refiere al tamaño del diámetro del lente, y este es el lente que está al frente, y el lente objetivo. Y el tamaño en este caso es importante porque entre más grande es el diámetro del lente, más luz va a entrar al binocular. Entonces, cuando estamos en lugares oscuros, como en un bosque, que hay mucha cobertura, es importante que entre la mayor cantidad de luz posible. Entonces, lo que se recomienda es que ande aproximadamente como entre 40 a 50 milímetros. Entonces, si encuentras binoculares en estas dimensiones, es como lo ideal para los que están empezando. Igual, si tiene algunos en la casa guardados y que no cumplen con esto, es mejor tenerlos a no tener nada. Entonces, si quiere empezar y por curiosidad, si los tiene, entonces también pueden usarlos sin ningún problema. Mientras pueden conseguir los otros. Y otras recomendaciones también, por supuesto, para tener en cuenta cuando nosotros salimos a observar aves o monitorear aves, es por supuesto mantener siempre la ética en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? De no caer, aunque sea por amor o que realmente nos guste mucho el ave, no caer en perseguirla, no caer en estresarla, en molestarla, mucho menos acercarse a los niños por tener una foto, por ver los pichones. Esto puede ser muy peligroso porque el ave se asusta, ya sea la mamá o el papá. Si uno se acerca al nido, ellos entran en un estrés muy grande y a veces del mismo susto ellos pueden botar los huevos o incluso abandonar el nido, ¿verdad? Que puede suceder. Entonces, tratar de no acercarse mucho o acercarnos mucho a un ave para tomarle una foto. La reproducción de sonidos también es como delicado porque eh, eso también las estresa o les cambia el comportamiento. Si ponemos un nido de un canto y si hay un macho ahí, básicamente le estamos diciendo a ese macho, si él está siendo territorial, básicamente le estamos poniendo un nido de que nosotros tenemos también, de que hay otro macho también marcando territorio en ese sitio. Entonces, ¿qué puede hacer esto? O uno, o que el macho se toree y salga como a defenderlo. Entonces, ¿quién va a estar ahí gastando energía, como tratando de cantar, tratando de espantarnos o de alejarnos? O dos, puede causar que este macho simplemente diga, no, y aquí hay otro, entonces mejor me voy. Y pueda hasta abandonar el sitio, ¿verdad? O sea, estamos causando cambios de su comportamiento que al final puede tener efectos negativos. Igualmente el tema de los comederos. Si ustedes quieren ver aves en su jardín, es mejor, si puede, es mejor tener flores, a tener estos comederos, por ejemplo, para colibríes. Primero, porque, bueno, es ilegal. Segundo, porque también puede tener efectos negativos en las aves. Por ejemplo, el caso de estos comederos, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de azúcar que se le pone porque puede causar obesidad en las aves si le ponemos mucho azúcar. Puede causar incluso caries en el pico. Si no lo lavamos, puede ser un transmisor de enfermedades, de patógenos, de hongos a las aves. Entonces es muy delicado. Entonces realmente siempre la mejor opción es poner flores como esta rabo de zorro, como la lantana, y tienen el mismo efecto, son igualmente efectivas y no tienen un riesgo para las aves. Y otras características también, o recomendaciones generales, cuando vamos a pajarear, es siempre ir camuflados. Las aves tienen excelente visión, para ellas es muy fácil distinguir colores como el rojo, como el amarillo, y si ven a una persona con una camiseta roja caminando por el bosque, muy probablemente se van a alejar, como diciendo, ahí viene alguien, mejor me voy. Entonces es mejor siempre ir con colores más opacos, como verde, como negro, como beige, ¿verdad? También para tener más chance de poder observarlas. Y también, cuando vamos en grupo, cuando participamos en conteos, siempre ser también amables, con todas las personas que están ahí, entender que por ejemplo, a la persona más experta, entender que él también en algún momento fue principiante y tratar de integrarlo, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo. Que si vemos, por ejemplo, un bobo hechizo, que tal vez para alguien puede ser muy común, para otra persona
pues puede ser la primera vez que lo ve y puede estar sumamente emocionado. Entonces, a veces uno por egoísmo, como dice, no, esta es una ave muy común, entonces me voy para otro sitio a buscar otra ruta y como que le hacemos que las personas pierdan como este encanto por pajarear. Entonces, tratar siempre de ser empático con el grupo, de entender de que todos disfrutemos de la actividad, porque eso es como también uno de los objetivos más importantes de observar aves, ¿verdad? Que sea un tema de recreación, de salud mental, de salud física y que todos las hacemos bastante bien siempre, respetando también a la misma ave, ¿verdad? Y el mismo ecosistema, ¿verdad? Por supuesto, tampoco dejar basura ni contaminar el sitio donde vamos a ir. Entonces, esas son como las recomendaciones básicas para los que estamos empezando. Y eso también, para los que son muy principiantes, también quería presentarles esta aplicación, que es el caso de Merlin, que yo creo que para empezar es de las más fáciles y más sencillas y más recomendadas. Y tiene por ejemplo, esta funcionalidad que me permite tratar de identificar un ave en 5 pasos, y 5 pasos muy sencillos. Entonces, por ejemplo, si usted descarga esta aplicación en un celular, usted puede darle esta opción que dice iniciar ID y la aplicación le va a hacer 5 preguntas y usted las contesta, si usted logró observar bien el ave y contesta estas 5 preguntas, va a tener una lista de aves muy probables que le va a ayudar a usted a saber por lo menos qué fue lo que usted vio. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es importante. ¿Dónde la vio? ¿Verdad? Los que les comentaba ahora, no es lo mismo ver una ave en la Unión que verla en Alajuelita, ¿verdad? Porque ellas viven en diferentes sitios. Un qué tal en Alajuelita va a estar muy raro, muy difícil de ver. Entonces, ¿dónde la vio? Entonces, usted puede ponerlo ahí con GPS celular o puede escribirlo también el lugar en el texto. Segundo, ¿cuándo la observó? ¿Verdad? Y eso también es importante, por ejemplo, el caso de las migratorias. No es lo mismo ver un ave en julio, que casi que vamos a tener aves residentes, que ver un ave en diciembre, que es muy probable que tengamos caciques, que tengamos tangaras y un montón de aves migratorias. Entonces, ¿cuándo la vio? Es la segunda pregunta importante. Tercero, ¿de qué tamaño era el ave? Entonces, primero, ¿era un ave grande como un rapaz o era muy pequeñita como un maíz o era como mediana, como un yegüirro, como un zanate? El zanate más bien es grande, más bien. Entonces, ¿de qué tamaño fue? La cuarta pregunta, ¿cuáles eran los colores principales que tenía el ave? Entonces, aquí usted puede marcar hasta 3 opciones, diciendo, tal vez, bueno, yo vi que era como amarillo, con anaranjado o rojo, ¿verdad? O yo vi que era negro y café. Entonces, marcan los colores. Y la última pregunta es dónde o qué estaba, en dónde o qué estaba haciendo el ave. Entonces, usted puede poner comiendo en un comedero, nadando en el suelo, en árboles, arbustos, en un cable o volando, ¿verdad? Y otra vez recordar el tema de que las aves ocupan diferentes sitios para vivir. Una paloma usualmente anda más en la parte baja del bosque. Un pinzón cuatro ojos anda en la parte baja del bosque, mientras que un bobochizo o, por ejemplo, algunos carpinteros o otras especies son más que todo de la parte de arriba y otros son como la parte media. Entonces, eso también es importante. Y con base a eso, una vez que usted llena eso, pues la aplicación le va a presentar algunas especies posibles que usted pudo haber visto. Es decir, la primera no es que la primera que le puso esa es, sino que ya ahí usted, con base en lo que logró observar, usted trata de identificar el ave. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que si en Costa Rica tenemos 900 aves o si en el corredor tenemos 300, usted con estas 5 preguntas puede reducir esas 300 especies a unas 10. Entonces ya es mucho más fácil, ¿verdad? Para los que estamos empezando. Entonces realmente los que son principiantes, les recomiendo mucho la aplicación como para que vayan practicando, principalmente practicar el tema de la observación, que es, o sea, el poder observar aves no es aprenderse los nombres, no es necesariamente pues, tragarse todo lo que hay en el libro, sino lo principal, el primer paso es aprender a observar, ¿verdad? Todo esto, los colores, el tamaño del pico, la forma del ave, dónde estaba. Entre más observe usted, más fácil va a ser aprender a observar, a identificar un ave. Y si al principio le toma 3 horas identificarla, no importa, así empezamos todos, pero eso es lo importante, que usted logre identificarla. Esas 3 horas que usted logró identificarla el primer día, pueden ser 5 minutos en un año, y luego puede ser cuestión de 10 segundos en 2 años. Entonces, es esto, perder este miedo a explorar y primero aprender a usar los binoculares, que tiene su técnica, y aprender a observar bien todo lo que usted pueda en el momento que puede observar el ave, ¿verdad? Porque a veces el ave está en cuestión de 5 segundos y se va. Entonces, es ver, captar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Y bueno, también estas guías no solo me ayudan a identificar, sino que como les digo, es casi como un libro. Por ejemplo, aquí ustedes ven la espátula rosada y la guía me dice con una descripción del ave,
me puede incluso decir sonidos y un mapa de dónde se distribuye. Entonces es como una guía para los que no tienen todavía acceso a comprar el libro. Y finalmente lo que les recomendaba, de cuando nosotros estamos empezando a observar aves, que básicamente los primeros pasos se centran en aprender a prestar atención. De qué tamaño es el ave, cuál es la forma, si es como gordita, o si es como flaca, o si es alargada, qué colores tiene, tratar de ver qué tipo de canto era, porque eso nos ayuda mucho, el comportamiento y dónde está, ¿verdad? Si usted logra observar y captar esta información en poco tiempo y poner en práctica esto, créame que va a ser muchísimo más fácil ir aprendiendo a identificar aves en el tiempo. Y en cuestión de 2 o 3 años, usted va a ser casi que intermedio o hasta incluso experto en observar aves, pero es esto, ¿verdad? Estos primeros pasos son como los más importantes y por supuesto salir a campo y practicar bastante. Entonces, bueno, ya para ir finalizando y pasar con la parte de consultas, hacerles un poco de publicidad de que el próximo sábado a la misma hora vamos a tener una charla parecida a esta, pero en este caso de mamíferos, hablándole de mamíferos que son indicadores biológicos del CBIMA, y igual presentar algunas de las especies que es importante monitorear, presentarle algunas otras aplicaciones que son importantes. Ahorita les presenté el caso de Merlin, pero hay otras aplicaciones que también son muy valiosas y vamos a ir presentándolas en diferentes charlas. Entonces, ahí les estamos compartiendo. Y también, ahorita les dejo un formulario para que me ayuden a llenarlo. Los que están interesados en formar parte de las brigadas, tengo un problema con el mouse. Ok. Como les digo, estas brigadas en esencia son grupos de personas voluntarias que pueden asistir o que desean colaborar en el monitoreo, ya sea en el conteo de aves, ya sea usando las aplicaciones como iNaturalist y subiendo datos a esta base de datos enorme que nos ayuda a todos a monitorear, o ya sea participando en capacitaciones o talleres y otro tipo de actividades que va a estar realizando este, el corredor. Para este tipo de colaboraciones, creamos algunos chats. Tenemos un chat, por ejemplo, para la Unión, otro para Montes de Oca, otro para La Juelita. Entonces, si están interesados, ahorita comparto un formulario para que lo llenen ahí y ahí nos dejan su número de teléfono y lo podemos agregar al chat y ahí van a estar enterados de todas las actividades que va a estar realizando el comité local de monitoreo en las que ustedes pueden participar, no importa que tengan experiencia o no. La idea es que se vayan integrando, porque como les digo, es algo que al final a todos nos hace bastante bien. Entonces, bueno, vamos a pasar con la parte de preguntas y respuestas. Tenemos primero María Elena. Hola María Elena, ¿cómo va todo? Nos dice, nos alegra encontrar especies nuevas en las regiones, pero he escuchado que eso más bien es un signo o significa que por condiciones adversas en su hábitat se tienen que mover. Eso es muy correcto, por eso les digo que ver un ave en un sitio no necesariamente quiere decir que todo está bien, sino que a veces puede ser temas de cambio climático o otras condiciones negativas, como que su hábitat original está tan degradado que ahora ya tienen que buscar nuevos ecosistemas para colonizar, y eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, de hecho, a nosotros los biólogos nos pasa mucho eso cuando vemos un ave muy rara en nuestra comunidad, o los pajareros o los guías de turismo. A veces vemos un ave que era imposible pensar que estuviera ahí y entra como, a veces como un amor como amargo dulce, ¿verdad? Como que nos dice, por un lado, pues qué bonito ver esta especie aquí que ya no está, pero por otro lado nos deja pensando de que si eso será, tal vez en, en- en relación a algo negativo, como por ejemplo, hay muchas aves que antes no estaban en el corredor, pero que recientemente por temas de cambio climático ahora se están viendo más en la parte baja del corredor, por ejemplo en la Juelita. Entonces hay muchas aves de bosque seco, por ejemplo hay palomas o caso de loras que, que hace unos años, hace 20 años era imposible por el clima, era imposible verlas en el Valle Central, pero ahora por la deforestación y por el cambio de clima, como ahora es más caliente y hay menos lluvia, pues a veces muchas de estas aves se encuentran como oportunidades de colonizar el Valle Central, ¿verdad? Porque ahora se parece un poco más hasta el bosque seco que lo que era hace unos 20 o 30 años atrás. Entonces también a veces es por condiciones negativas, o a veces también pasa que las aves se alejan o se acercan a un sitio porque donde estaban antes ya no encontraron condiciones
las adecuadas para vivir, entonces simplemente están desesperadas por buscar nuevos hábitats. Entonces sí, eso también, por eso es importante también monitorear las aves, porque como puede haber indicadoras de cosas buenas, puede haber también aves indicadoras de cambio climático o de procesos de pérdida de hábitat que pueden suceder. Y otro caso, por ejemplo, es el ejemplo de los anates. Los anates, muchas personas creen que son especies introducidas, que son exóticas o invasoras, y los vemos como plagas. Pero realmente el zanate, primero es nativo de Costa Rica, es una especie que se encontraba mucho más que todo, por ejemplo, en la parte del Pacífico Central, vivía mucho en manglares o zonas cerca de la playa. ¿Y qué pasó con el zanate? Bueno, que conforme nosotros empezamos a deforestar, a hacer cultivos, a hacer campos, empezamos a generar condiciones ideales para los zanates y poco a poco ellos han ido desplazando y ya llegaron a la ciudad y en la ciudad encontraron un lugar ideal para establecer. Entonces, es muy similar al caso de las palomas, que los zanates, pues ahorita son, no una plaga, pero son ahorita, son muy abundantes en algunos sitios, pero es porque nosotros les generamos las condiciones ideales. Y es más que todo por temas a veces de deforestación y temas de pérdida de hábitat y porque sembramos especies que no son las adecuadas para la parte urbana, como sucede, por ejemplo, con el laurel de la India. Es una especie exótica. Entonces, eso también es importante y por eso también es importante hacer este tipo de monitoreos. Pregunta Gretel Murillo, no veo a la familia Furnarie, no la han registrado en los monitoreos anteriores. Sí, es que lo dejé para el final. Me imagino que tal vez la pregunta la hizo antes de que llegara. Ahorita es que son muy raras, por eso es que no está incluida alguna especie de la familia Furnarie porque son muy difíciles de ver, pero de hecho sí está incluida, pero como familia. O sea, hay que monitorearla, pero a nivel de familia, porque a pesar de que son raras, ojalá esperamos que más adelante pues sean más comunes. Ahorita es más que todo en la parte alta de la Unión, donde se ven los hormigueros o estos trepadores o trepamusgos, es más que todo como en la parte alta, en la Unión, pero en lo que es en la parte baja, realmente es muy raro ver un furnario, pero exactamente como usted comenta, casi que toda la familia es importante monitorearla porque casi que todas las especies ahí son muy buenas indicadoras de calidad de bosque. Ah, ok, no, mira, después vi, disculpe la familia, me equivoqué a la troglodyte, los eterreyes. Sí, de hecho los eterreyes y torsales también son buenos indicadores. El tema es que a veces son difíciles de identificar. Por ejemplo, hay varias especies que son un poco parecidas, son de colores como muy opacos, muy como cafés. Entonces, para los más principiantes es difícil, incluso con los torsales, puede ser difícil identificarlos en relación con otros. Sí son buenos indicadores porque también son aves de sotobosque, igual que pinzón cuatro ojos, pero tienen este detalle que a veces son como colores más opacos, entonces para los más principiantes puede ser más difícil identificarlos, porque hay muchos otros que se parecen mucho. Entonces por eso, aunque son buenos indicadores y como les digo, en el conteo se cuentan todas las aves y se trata de analizar toda la información, pero para temas de ciencia ciudadana es mejor como buscar aves que sean más coloridas o que tengan características más definidas que para el más principiante sea mejor, más fácil de identificarlos. Pregunta, bueno, contacto de Justy, gracias. Voy a dejar aquí mi contacto tanto para el chat como para el tema de alguna otra consulta relacionada. Entonces acá dejo mi contacto. Ahí está, ahí compartí mi correo y también el número. El número también porque a veces para el chat es más fácil que me manden un mensaje y ahí los puedo agregar. Entonces ahí con mucho gusto les dejo mi correo y el número de teléfono. Con total confianza me pueden escribir. Es mejor que me escriban a que me llamen porque a veces no puedo contestar porque estoy trabajando. Pero si ustedes me dejan un mensaje, con mucho gusto lo puedo responder, ya sea con un tema relacionado o si ustedes están como con otra actividad o algo similar o alguna recomendación, entonces pueden dejarlo por ahí y yo con mucho gusto este, los atiendo, siempre está obviamente de mi conocimiento, porque hay cosas que por supuesto que también no sé. Eh, Anoche a las 11 pasó un grupo de pericos haciendo bullas. ¿Es normal que vuelen a esa hora? A las 11 de la noche, supongo, tan tarde, o a las 11 del día. Si es a las 11 del día, pues sí, muy normal. Si es a las 11 de la noche, está bastante extraño. De hecho, sí, nunca he escuchado pericos a esa hora, pero quién sabe, puede haber sido tal vez, a veces están durmiendo y si algo les alteró, algo de bulla o algún balazo o algún animal que se acercó, pues imagino que ellos simplemente vuelan y como ellos, la forma de comunicarse de ellos es hacer bulla, aunque no lo crea, esta habilidad que tienen los pericos de poder replicar palabras, ¿verdad? Aprenderse palabras,
tienen como un léxico muy avanzado, ¿verdad? Entonces ellos también, al hacer bulla, es como ellos se comunican. Entonces pudo haber sido algo similar a eso, como que se asustaron, o se estaban moviendo de su lugar de descanso en la noche, pero sí puede pasar, es bastante raro, pero podría pasar. Hoy vi en Ocloro a un martín pescador lanzarse al agua. Su plumaje se veía oscuro, podía ser que estaba mojado. El Ocloro es un río muy contaminado, pero temprano el agua se ve menos sucia. Exacto, sí, como les comentaba, casi que el martín pescador es como de Curridabat o Montes de Oca para Río. Ya más abajo, cuando el río se vuelve más contaminado, es más difícil verlo. Entonces, por eso les digo, el martín pescador no necesariamente es indicador, tan buen indicador como lo es, por ejemplo, el mirlo acuático, pero sí son condiciones que todavía no son tan peores. Por ejemplo, en la parte baja ya casi no hay peces ni animales grandes, entonces ya casi no vamos a ver martín pescador. En ese sitio, todavía, eso es, de alguna manera nos dice que todavía el río no está tan sucio como está en la parte más baja, donde ya casi prácticamente no se ven. Ahora, otro detalle, no solamente el hecho de que ahí esté el martín, sino también qué tan frecuente se ve o qué tantos hay. Obviamente, entre más haya o más frecuencia haya, esto también quiere decir que hay más alimento, y entre más alimento haya, principalmente lo que son peces o crustáceos, es también indicador de que mejor está el río. Entonces, sí es un tema que hay que tener siempre como cuidado a la hora de cómo interpretamos los datos, pero eso de alguna manera sí me está diciendo que el río, por lo menos en esta altura, por lo menos tiene peces o por lo menos tiene algunos animales que permiten que haya martín pescador. Pregunta Ethel, ¿qué cambios existen en la tercera y la cuarta edición de la guía de Styles y Scotch? Esta la tengo por acá. De hecho, en realidad, los cambios más que todo son como nombres y datos de distribución. Hay muchos expertos en aves que más bien recomiendan la tercera edición, y es que si hay, por ejemplo, hay mejoras en temas de los nombres que se textualizaron, o temas de distribución o información nueva que se agregó, esas son como las mejoras. También hubo algo que tal vez no fue para mejor, que fue el tema de las ilustraciones. Las ilustraciones son mejores en la tercera guía. Entonces, si usted quiere una guía, esta guía está Styles Scotch solamente para información, es mejor la cuarta. Si la quiere para tener las ilustraciones, que sea para llevarla a campo o para identificar aves, realmente creo que en ese sentido es un poco mejor la tercera, porque las ilustraciones, más que todo, creo que fue un tema de impresión, son mucho mejores en la tercera edición. De hecho, porque en la cuarta, perdón, en la cuarta los colores como que se distorsionan o algunos dibujos no salieron tan bien. Entonces, es más que todo, esa es como la diferencia. Eddie Sánchez, en estas épocas se ven muchas aves que nunca he visto en mi barrio. Eso puede significar algo malo o es bueno. Depende del ave, en realidad, depende de qué tipo de ave fue. Como les digo, a veces son temas de cambio climático, a veces son temas de que no hay hábitat en otros lugares, o a veces son temas de que algo bueno está ocurriendo. A veces incluso puede ser simplemente percepción de uno. Por ejemplo, eso les pasa a muchos conocidos que nunca en su vida han pajareado, pero cuando empiezan a observar aves, empiezan a ver aves que nunca habían visto, pero entonces no es que antes no estaban, sino es que ahora le están prestando más atención. Entonces, para las personas que están empezando también a veces pasa eso, ¿verdad? Que cuando uno empieza a prestar más atención, empieza a ver más aves de las que veía antes. Pero sí, depende mucho de qué tipo de especies son las que está viendo más que antes. Pregunta Wendy, soy de Barrio Cuba y está interesada. Ok, perfecto, Wendy, ahí está mi número, o bueno, a compartirles de una vez el enlace para los que puedan llenar. Ya les comparto. Ahí está, en el chat les compartí, ahí está mi número, me pueden escribir, los agrego al chat, o también está el formulario. Ahí son como tres preguntas nada más. Básicamente es dejarle el nombre, el correo y el teléfono a los que están interesados en recibir más información de actividades o más charlas. Entonces ahí pueden llenarlo, dejan los datos y nosotros los agregamos a los chats. Pregunta Franklin Alvarado, soy de Mata de Plata, Huicochea, concejal de distrito y queremos hacer la conexión entre norte y sur de Corredor Río Torres y este con el Corredor María Aguilar. Podemos coordinar con el Cantón de la Unión, somos vecinos. Excelente, Franklin, muchas gracias por su interés. Sí, usted me puede escribir por correo o lo podemos agregar en el chat también de la Unión
Y esa es también la idea del chat, ¿verdad? No solamente que nosotros los invitemos a actividades o que les comportamos talleres o cosas así, sino también buscar oportunidades de articular porque hay un montón de personas y vecinos que están haciendo un montón de actividades muy bonitas, importantes en la comunidad y lo ideal siempre es como tratar de coordinarlas con el objetivo, ¿verdad? Que tiene el comité local, por ejemplo. Entonces, ahí está el formulario también, los podemos agregar en el chat y ahí es un buen canal para compartir ese tipo de actividades y buscar coordinar en conjunto. Pregunta Ruth, cuando hay edificios en torres cerca de los ríos, ¿podría generar aumento de choques de aves con ventanas? Prácticamente sí, cualquier edificio con ventanales es un riesgo para los choques de aves, que yo creo que ahorita también de las amenazas más importantes que ahorita para aves en el corredor. Definitivamente nos falta, ojalá, consensuar alguna política de construcción amigable, porque eso es algo que lamentablemente se da mucho en la ciudad, especialmente recientemente que hay esta tendencia de construir hacia lo alto, ¿verdad? Que se hizo mucho boom de que tal vez una mala percepción de que construir hacia lo alto es lo mejor porque estamos deforestando menos, ocupamos menos suelo, pero también hay impactos negativos. Si uno es, por ejemplo, este tema también de los ventanales, entonces ya hay muchísima investigación en ese sentido. Por ejemplo, Rosemary de la Asociación Ornitológica tiene mucho tiempo investigando y promoviendo actividades, mejores actividades de construcción y ya se sabe, por ejemplo, cómo el uso de estas tiras que se ponen en ventanas, los stickers no funcionan tanto, pero hay muchas cosas que se pueden poner y que se pueden construir diferente para evitar este tipo de accidentes y yo creo que definitivamente una política en ese sentido para tener mejores prácticas de construcción o exigir mejores prácticas de construcción. Si queremos un corredor biológico interurbano con aves, con diversidad de aves, definitivamente es algo que hace falta, ¿verdad? No necesariamente siempre a través de una ley o reglamento, pero sí acercarnos a estas inmobiliarias, a estas empresas o todas estas personas que construyen para tener mejores prácticas. Pero sí, definitivamente es un riesgo. Preguntan, ¿existe una lista de arbustos y flores herbáceas que podamos promover para los vecinos en sectores urbanos al pie de la carpintera, que hacia Concepción? Porque hay mucho, no entiendo qué dice ahí, no hay muchos interesados, pero no necesariamente les guardan lo nativo por falta de información. De hecho, déjenme confirmar la fecha. Si hay algunos libros, de hecho, bueno, en el chat o por correo, si me escribe al correo, le puedo compartir algunos libros que hay. Hay un libro muy bonito de plantas y arbustos recomendados para aves del Valle Central, que les puede servir muchísimo. Y ya les digo porque también hay una charla que está enfocada en ese tema. Ya le confirmo la fecha también, vamos a ver. Ay, no encuentro, sé que es a finales de febrero, pero no recuerdo exactamente cuál es la fecha. Si no, ahorita les comparto. Pero para que estén pendientes en las redes sociales, vamos a dar una charla también de plantas y de tanto herbáceas como arbustos y árboles que son adecuados para atraer biodiversidad, no solo aves, sino mariposas y otro tipo de biodiversidad en la parte urbana o interurbana. Entonces, tanto en el chat del comité local como en el del PNUD, del Proyecto Pasajes Productivos, y en los chats, vamos a estar compartiendo información de esta charla, es a finales de febrero. Si no me equivoco, era como el 27 o 26 por ahí, pero para ir mejor les confirmo cuando esté seguro. Ah, también comparte Emilia, correcto, que también está la guía de plantas dulces de la Municipalidad de Curridabat. También ahí vienen muchas plantas para jardines, para los que no tienen espacio para arbustos o árboles, hay muchas plantas también para jardines, que, que tanto para mariposas como para colibríes, que es una muy buena guía también, muy recomendada también. Muchas gracias, Emilia. Creo que aquí estamos con las de preguntas y respuestas. Voy a ver si en el chat hubo alguna. Vamos a ver. Pregunta, hola, quisiera poder replicar esta charla en el trabajo. ¿Me comparten el contacto con quién me puedo comunicar? Puede ser conmigo. Yo con mucho gusto la puedo dar. Si hay buena convocatoria, con mucho gusto. Ahí está mi número y también está correo. Entonces, ahí me puede escribir. Y ya la charla, como ya está montada, entonces yo con gusto la puedo dar y nada más de coordinar alguna fecha que nos sirva. Entonces nada más me escribe al correo, Marín, me escribe al correo y ahí podemos coordinar una fecha para poder dar la charla en el trabajo.
que esto también es lo ideal, poder llegar a más personas. Igual recuerde que también está la grabación, que la podemos compartir, pero sí, con mucho gusto me puede escribir. Pregunta Marilyn, ¿el pájaro bobo puede ser catalogado como una especie indicadora? También, de hecho, sí, el pájaro bobo es también es una especie de esas que se mueve mucho en lo que son jardines, pero también siempre como relativamente cerca de áreas boscosas o bosques secundarios. Entonces también, en cierta forma, similar un poco a lo que es el bobochizo o el pinzón cuatro ojos, pero también es pues una especie indicadora también, si resaltamos el hecho de que es muy fácil de identificar, ¿verdad? Entonces, es también buena indicadora. Hay muchas aves indicadoras que quedaron por fuera, pero la idea era como poder seleccionar alguna, una de cada elemento prioritario, pero también, por supuesto, que hay otras que también se pueden considerar que son muy buenas indicadoras, por ejemplo, el caso del pájaro bobo. Y el pájaro bobo es una especie también que come de todo, o sea, está muy asociada como a bosques, pero casi que lo que entra en la boca se lo puede comer. O sea, hay pájaros bobos que cazan lagartijas, que cazan ranas, hasta ratones, y son casi que depredadores y comen frutas, entonces son bastante oportunistas en ese sentido. Pregunta Judith si la charla está grabada, ¿dónde se puede ver? Sí, está grabada y la vamos a subir en redes sociales, en YouTube, en la página de Proyectos Empresarios Productivos. Entonces, que cuando esté, se las puedo compartir al correo a todos los que participaron acá y también compartirla en los chats cuando esté lista. Yo ahorita apenas termino, se guarda y las comparto. Dice Franklin que en el periódico La Nación salió un artículo sobre aves y choques contra ventanas, que sí, de hecho sí es que es un tema que de verdad se las trae. Yo creo que el tema de los gatos domésticos y el tema de las aves que pegan en ventanas son dos de los más grandes problemas que hay ahorita en la parte urbana para las aves, y porque sí es una problemática muy grande, no parece, pero sí son problemáticas, ambas son muy grandes. Dice, gracias por las herramientas y conceptos que nos explicó y la clara exposición. Muchísimas gracias a ustedes más bien por estar acá. Y aquí, bueno, aquí hablan también de este libro de árboles y arbustos de importancia para las aves del Valle Central de Costa Rica de Armando Estrada. Y creo que lo venden, creo que es en el Museo Nacional, si no me equivoco. Entonces ahí tienen varios ejemplares, ahí pueden ir a comprarlos, no es muy caro y es muy bonito porque tiene muchas ilustraciones y tiene mucha información y es muy bonito, de verdad muy recomendado. Yo creo que estamos. Si no hay alguna otra pregunta, les agradezco, algunos salieron, pero si no hay más preguntas, les agradezco que puedan prender la cámara. Ahorita no pueden prenderlas, pero yo voy a hacerlos, este, voy a encenderlos a panelistas para que puedan prender la cámara y tomarnos una foto. Entonces ahí voy poco a poco, voy uno por uno para que puedan prender la cámara y les agradezco. Listo, ya estamos todos. Entonces les pido que puedan, que prendan la cámara y que me den unos 10 segundos para tomar un par de fotos, dos por si acaso la primera no sale bien.
Ok, 1, 2 y 3. Ok, tome una más. Porque hay unos que todavía no le han prendido. A ver si tengo bastante pegado. Dame un chance. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Y a los que están en el chat, ahí estar pendientes que van a haber muchas más actividades y charlas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen día. Chao, gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente. Muy complacido, muchas gracias. Ah, este libro, buenísimo, sí. Excelente libro, sí, súper recomendado. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Wendy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Chao. Bueno, igual, bueno, Buen día. Yo sí, bueno, igual. Sol, yo no llené el formulario porque anoche lo llené. Ah, sí, exactamente, sí. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Sí. Ok, pura vida. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego, Josie. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.